Acababa de ser nombrada directora. Mi suegra me dio un ultimátum. Cada mes, 2.000 euros o el divorcio de su hijo. Firmé los papeles de inmediato. Una semana después, ella estaba de rodillas ante mí. Hija mía, sé que me equivoqué. Perdóname, por favor, perdóname. La historia comienza aquí, apenas 3 días después de recibir oficialmente mi nombramiento como directora de la sucursal de una empresa de equipamiento médico. Solo 3 días. No tuve tiempo de disfrutar plenamente de la alegría, ni de acostumbrarme a la palabra directora antes de mi nombre. Cuando ya me encontraba ante una elección que parecía increíble. Esa noche, salí tarde del trabajo. Aún llevaba en la mano una carpeta de documentos que no había tenido tiempo de revisar. Pensaba que al llegar a casa prepararía una cena sencilla para que nos sentáramos todos juntos. Le contaría a mi suegra y a mi marido mis nuevos planes, mis proyectos para hacer crecer la sucursal. Pensé que mi familia estaría orgullosa de mí, pero en cuanto abrí la puerta y entré en el salón, supe que nada era como había imaginado. Mi suegra, Pilar Morales, estaba sentada con aire imponente en el sofá, la espalda recta y la barbilla en alto. Delante de ella, sobre la mesa de centro, había una nota escrita a mano, perfectamente colocada. La luz amarillenta de la lámpara caía sobre su rostro, haciéndolo parecer más duro y frío de lo habitual. Mi marido, Javier Torres, estaba de pie detrás de ella, con los brazos cruzados sobre el pecho. En su mirada no quedaba ni rastro de la alegría de un hombre cuya esposa acababa de ser ascendida. Hacía solo 3 días. Él mismo me había sonreído, me había abrazado y me había dicho: «Eres increíble». Pero hoy, en sus ojos solo había distancia. Antes de que pudiera quitarme los zapatos, mi suegra habló. Su voz, aguda y sin una pizca de cordialidad, cortó el aire. «Ah, ya has vuelto. Ven, siéntate. Tenemos que hablar». Dejé el bolso y me acerqué lentamente. El ambiente en la habitación era tan denso que podía oír el tic-tac del reloj de la pared. Pilar empujó la nota hacia mí. «Lee». La cogí. La letra era torpe, pero el contenido era muy claro. A partir del mes siguiente, debía transferirle 2.000 euros cada mes. La última línea estaba subrayada en negrita. Si no estás de acuerdo, el divorcio. Levanté la vista hacia ella. Me miró directamente a los ojos, sin esquivar la mirada. Luego, pronunció cada palabra como si la estuviera clavando en madera. A partir del mes que viene, 2.000 euros para mí cada mes. O te divorcias de mi hijo. ¿2.000 euros? Me quedé helada. No porque la cantidad fuera desorbitada, sino por la forma en que lo dijo, por cómo me miraba, como si yo fuera un cajero automático recién actualizado. Aún no había gastado ni un céntimo de la bonificación, no me había comprado ni un vestido nuevo para celebrarlo, y ya se me imponía la obligación de mantenerlos. Pilar continuó, su voz subiendo de tono. Ahora que eres directora, tienes que saber estar. Esta familia te ha mantenido durante años. Te ha dado un techo y comida. Ha llegado el momento de devolver el favor. Devolver el favor. Lo dijo con una ligereza que pesaba como una losa sobre mi pecho. Durante 6 años de matrimonio, había contribuido regularmente a los gastos de la casa. Me había encargado de las medicinas. Había asumido gran parte de las cargas financieras. Y ahora, me lo recordaba como si yo fuera una simple arrimada. Me giré para mirar a Javier. Esperaba que dijera algo, aunque fuera una sola frase para defenderme, pero él se limitó a responder con una frialdad pasmosa. Elige. ¿El dinero o tu familia? Sus palabras fueron como una puñalada. ¿Qué era una familia? ¿Un lugar donde refugiarse cuando estás agotada o un lugar donde se negocian condiciones? Me encontraba en medio de aquel salón familiar, donde había vivido durante 6 años, y de repente me sentía tan extraña como una desconocida. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Podía oír los latidos de mi propio corazón, sentir la respiración agitada en mi pecho. Podría haber llorado, podría haber discutido, podría haber suplicado. Pero, extrañamente, no hice nada de eso. Estaba tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí. Cogí la nota una vez más, mirando fijamente la frase 2.000 euros al mes. Luego la dejé sobre la mesa, y lentamente dije: entonces, nos divorciamos. Solo 3 palabras, sin alzar la voz, sin temblar, pero las 2 personas frente a mí se quedaron paralizadas. El rostro de Pilar palideció por un instante, y Javier frunció el ceño, como si no pudiera creer lo que oía. Quizás pensaron que me asustaría, que rogaría,
que prometería esforzarme. Quizás pensaron que no me atrevería a perder a mi familia. Pero no sabían que, durante los últimos 6 años, ya la había ido perdiendo poco a poco. Pilar golpeó la mesa. ¿Qué has dicho? ¿Te atreves a dejar a mi hijo? La miré directamente. No estoy dejando a nadie. Simplemente no acepto que se me trate como a una cartera. Javier dio un paso adelante. Su voz sonaba amenazante. ¿Lo has pensado bien? ¿Qué te quedará si sales de esta casa? Esbocé una leve sonrisa. Una sonrisa que ni yo misma sabía que podía esbozar en un momento así. Me queda mi trabajo y mi dignidad. Con eso es suficiente. Esa noche entré en nuestra habitación y empaqué algunas prendas esenciales. No lloré, no porque no sintiera dolor, sino porque el dolor había superado las lágrimas. Al salir de esa casa, supe que acababa de cerrar una puerta, pero no imaginaba que, solo una semana después, la misma mujer que me había dado un ultimátum estaría de pie en la puerta de mi nuevo apartamento, de rodillas, sollozando desconsoladamente. Hija mía, sé que me equivoqué, perdóname, pero esa es una historia para una semana después. Aquella noche, solo sabía que, por primera vez en 6 años de matrimonio, me había elegido a mí misma. Después de esa noche, con la herida aún abierta, me quedé mirando el techo, incapaz de dormir. Hay cosas que, si las cuentas, la gente de fuera te dirá, ¿por qué no lo dejaste antes? Pero, saben, cuando una mujer entra en el matrimonio, hay cosas que la retienen que no tienen que ver con la debilidad, sino con el compromiso, el afecto, la esperanza y ese pensamiento tan humano de que todo mejorará. Para entender por qué aguanté tanto tiempo, hay que volver al día en que entré a formar parte de esa familia. Mi nombre es Sofía García Reyes, y vengo de una familia modesta de funcionarios. Mis padres eran personas honradas y trabajadoras, con lo justo para vivir, y me enseñaron a respetar a mis mayores y a ser correcta. Conocí a Javier Torres a través de unos conocidos. En aquel momento, Javier no era el tipo de hombre que te endulza el oído. Era tranquilo, de pocas palabras, parecía maduro y sabía escuchar. Pensé que casarme con un hombre bueno me ahorraría sufrimientos. Su madre, Pilar Morales, la primera vez que la vi, me escrutó de arriba abajo. Me hizo algunas preguntas sobre mi familia y mi trabajo, y asintió. No sonreía mucho, pero tampoco fue desagradable. Cuando se lo conté a mi madre, ella me dijo, es normal que las suegras sean difíciles. Mientras tú seas buena y respetuosa, todo irá bien. Sus palabras me tranquilizaron. Nuestra boda fue sencilla, sin grandes lujos, pero con todo lo necesario. Recuerdo el primer día después de la boda, cuando llegué con mis maletas al chalet de 3 plantas de la familia de mi marido. La casa estaba a nombre de Pilar. Era espaciosa, con muchas habitaciones, y desde fuera parecía un hogar respetable, pero una vez dentro, descubrí que una casa grande no significa que el corazón de sus habitantes también lo sea. Ese día Pilar me enseñó la casa, señalando cada habitación con una voz monótona, como si leyera un inventario. Cuando llegamos a la puerta de nuestro dormitorio, se detuvo. Me miró fijamente y dijo una frase que en ese momento tomé como un simple consejo. No necesito que seas rica, solo que sepas estar. Asentí y hasta me sentí aliviada, pensando que solo esperaba que fuera una nuera educada, trabajadora, y que no creara conflictos. En ese momento, mi idea de saber estar era la de una chica de buena familia. Levantarse temprano, preparar el desayuno, mantener todo ordenado, saludar a los mayores, ayudar sin que te lo pidan y nunca replicar. Así que los primeros días como nuera me esforcé al máximo. Me levantaba antes que nadie, preparaba el desayuno, limpiaba, y luego me iba a trabajar. Por la tarde, volvía directa a la cocina, a limpiar la casa, a poner lavadoras. Me decía a mí misma, acabo de llegar. Seré paciente y trabajadora, y mi suegra acabará queriéndome. En aquel entonces trabajaba como contable, y mi sueldo era de unos 1.800 euros al mes. Para mí, era suficiente para vivir, ayudar a ambas familias y ahorrar un poco. Pero desde el primer mes, Pilar me llamó aparte. Con voz suave pero sin darme opción a negarme, dijo, el dinero para los gastos de la casa lo gestiono yo. Tú trabajas mucho y estás cansada, no tienes por qué preocuparte de las cuentas. Dámelo a mí, que yo me encargo. Dudé un poco, pero pensé que solo quería quitarme trabajo de encima. Se lo di, y así fue el mes siguiente, y el siguiente.
Para cuando me di cuenta de que recibía mi sueldo pero nunca podía decidirme sobre él, ya se había convertido en una costumbre. Cada vez que intentaba decir algo, Pilar tenía una excusa. Si yo controlo el dinero, la casa funciona. Si cada uno va por su lado con el dinero, esto es un caos. Javier nunca se opuso. Desde pequeño, estaba acostumbrado a que su madre lo organizara todo en casa. ¿Qué comía? ¿Qué vestía? ¿En qué gastaba? Su madre lo sabía todo. Para él era lo normal. Muchas veces, cuando quería comprarme algo pequeño, le preguntaba a Javier. Y él sonreía y decía: «Pregúntale a mamá». En esta casa las cosas son así. Recuerdo una vez que volvía del trabajo y oía a una vecina hablando con mi suegra en la puerta. Pilar se reía a carcajadas y decía, presumiendo: «Mi nuera gana un buen sueldo, ¿sabes? Me lo da todo a mí cada mes. Es muy lista, sabe estar». Me quedé paralizada en el escalón. No me sentí orgullosa, sino como si yo fuera un trofeo que ella exhibía, más que una persona a la que respetaba. Pero me lo tragué. Me dije: «Bueno, a la gente mayor le gusta presumir. Ceder un poco no me hará daño». Al vivir con ellos me di cuenta de otra cosa. Javier era bueno, pero era bueno con todo el mundo, excepto a la hora de proteger a su mujer. Nunca me pegó ni me insultó, pero tampoco se puso de mi lado cuando lo necesité. Estaba acostumbrado a que su madre lo protegiera, así que no veía la interferencia como un problema, y eso era lo que más me dolía. Siempre pensé que si un matrimonio se quería, los problemas con las familias políticas se solucionarían. Pero cuando el hombre de tu vida no considera grave lo que estás sufriendo, por mucho que te esfuerces, te sientes completamente sola. Una vez, después de una pequeña discusión en casa, reuní todo mi valor y le dije a Javier: «¿Y si nos mudamos a nuestro propio piso? No quiero molestar a tu madre. Y también me gustaría que tuviéramos nuestro propio espacio». Lo dije con suavidad, como una sugerencia amable. Pero Javier lo descartó de inmediato, sin pensarlo. «Con una casa tan grande, ¿a dónde vamos a ir a gastar dinero? Aquí lo tenemos todo hecho por mamá. ¡Qué suerte!». Lo miré, sintiendo un vacío en el corazón. No sabía cómo explicarle que lo que yo necesitaba no era suerte, sino libertad, privacidad, la sensación de ser dueña de mi propia vida. Y así, volví a consolarme a mí misma. Me repetía que todas las familias tenían roces, que todas las suegras eran difíciles, que una mujer casada debía ser paciente. Me convencí de que si yo era buena, todo se suavizaría. No me di cuenta de que esa misma paciencia se convirtió en la excusa para que ellos pensaran que yo aguantaría para siempre. Aguantaría lo que fuera. Los 2 primeros años como nuera, si se puede decir que fueron tranquilos, fue solo porque me lo tragaba todo. Me acostumbré a que todo en casa se hiciera según las reglas de mi suegra, a que el sueldo que yo ganaba no podía cuestionarlo, y a la frase «déjalo estar» de mi marido cada vez que quería aclarar algo. Pero la vida tiene algo curioso. Cuando te callas una y otra vez, la gente asume que esa es tu naturaleza. Y cuando creen que estás dispuesta a aguantar, empiezan a probar hasta dónde llega tu límite. Al 3er año, me subieron el sueldo. No fue un ascenso meteórico, simplemente me lo gané por trabajar bien, por ser constante y por aceptar tareas difíciles. Me alegré, pensando ingenuamente que con un poco más de dinero aliviaría la carga y podría ahorrar para cuando mis padres necesitaran algo. No tuve mucho tiempo para alegrarme. Me di cuenta de que lo primero que cambió no fue mi vida, sino la mirada de mi suegra. Pilar empezó a hacerme preguntas que, a primera vista, parecían de interés, pero cada palabra llevaba un anzuelo. Una noche, durante la cena, dejó su cuenco, me miró de reojo y dijo, como si nada: «He oído que te han subido el sueldo, ¿no?». Sí, respondí. Ella esbozó una media sonrisa. «Con el sueldo más alto, seguro que ahora le mandas mucho más a tu madre, ¿verdad?». Su comentario, aunque dicho en voz baja, me heló la sangre. Intenté mantener un tono normal. «Sigo contribuyendo en casa como siempre, suegra». No dijo nada más, pero su silencio me hizo sentir como si hubiera hecho algo malo. A partir de entonces, empecé a pensar de otra manera. Seguí dando el dinero para los gastos de la casa como siempre, pero empecé a guardar una pequeña cantidad en una cuenta de ahorros separada, no para ocultarlo ni por egoísmo, sino para tener un salvavidas para mí y para mis padres. Había visto cómo la enfermedad de una persona mayor podía poner a toda una familia patas arriba. No quería que, llegado el momento, tuviera que pedir permiso a nadie. Pero, como suele pasar, hay cosas que, aunque no las digas, la gente encuentra la manera de saberlas.
Un fin de semana por la tarde, fui a visitar a mis padres. Hacía un calor sofocante, y el agua corriente en su barrio a veces salía con poca presión, e incluso turbia. Me daba pena por ellos, así que usé parte de mis ahorros para comprarles un purificador de agua. No era un regalo lujoso, solo algo práctico. Mi padre al ver la caja se sintió un poco avergonzado. «Esto es muy caro, hija». Mi madre sonrió amablemente y dijo: «Con tu buena intención nos basta, cariño». Me sentí aliviada, como si hubiera hecho lo correcto, pero no imaginaba que lo que para mí era correcto, para mi suegra era un error. Ese día, volví tarde a casa. Al entrar, vi que en el salón había parientes de mi marido. Mi suegra no me preguntó nada. Simplemente me miró, y con un gesto de la barbilla, dijo: «Sofía, ven aquí. Quiero preguntarte algo». Me acerqué. Antes de que pudiera sentarme, dijo en voz alta, como para que todos la oyeran: «¿De dónde has sacado el dinero para comprar un purificador de agua para tu familia?». Me quedé de piedra. Nunca se lo había contado a nadie. Tartamudeé: «De mis ahorros». Pilar golpeó la mesa con la mano. «¿Qué ahorros? Usar el dinero de esta familia para mantener a la tuya». Sus palabras fueron como una bofetada. Me quedé inmóvil, con la cara ardiendo. Los parientes se miraron entre ellos. Algunos guardaron silencio. Otros sonrieron con incomodidad. Nadie me defendió. La vergüenza que sentí en ese momento no fue como un trueno, sino como un carbón al rojo vivo que quemaba al contacto. Me giré para mirar a Javier. Realmente esperaba que dijera algo, aunque fuera una pequeña frase. Algo como: «Mamá, ¿qué tiene de malo que mi mujer le compre algo a sus padres?». Pero no. Javier permaneció sentado en silencio, desviando la mirada, como si la conversación no tuviera nada que ver con él. Su silencio dolió más que un insulto. Me di cuenta de que lo que me estaba matando no eran las duras palabras de mi suegra, sino la forma en que mi marido elegía mantenerse al margen. Después de ese día, el ambiente en casa cambió drásticamente. Mi suegra ya no me atacaba directamente todos los días, sino que pasó a un tipo de escrutinio más sutil. Si me compraba una blusa nueva para el trabajo, me preguntaba inmediatamente cuánto había costado. Si compraba un frasco de vitaminas, también me preguntaba: «¿Qué has comprado que sea tan caro?». Si iba a la peluquería, me miraba un rato y luego soltaba: «Con dinero, qué bien te arreglas». Cada comentario era ligero, pero cada uno me recordaba que, a sus ojos, yo no tenía derecho a gastar dinero en mí misma. Luego empezó a hacer algo que realmente me asfixiaba. Me exigía el móvil para echar un vistazo. Al principio, era cuando yo estaba en la ducha. Decía: «El móvil no para de sonar con notificaciones del banco. Dámelo. No vaya a ser una estafa». Se lo daba, pensando que solo le preocupaba que me cobraran algo indebido. Pero la siguiente vez, simplemente extendió la mano. «Dámelo. Voy a ver si ya has transferido el dinero de la compra de este mes». Me quedé paralizada. Cuando intenté decir algo, ella frunció el ceño. «¿Acaso ocultas algo?». Con esa sola frase, me arrinconó. Tenía que demostrar que no ocultaba nada. De repente, me sentí como una inquilina en esa casa. Trabajaba, traía dinero a casa, y todo era inspeccionado y examinado. Ya no me sentía como una nuera, y mucho menos como parte de la familia. Era como una fuente de ingresos etiquetada como bajo su gestión. Pero incluso así, seguía aguantando. Me decía a mí misma que quizás mi suegra solo era precavida, que quizás temía que yo derrochara el dinero. Todavía albergaba la ingenua esperanza de que si ascendía en mi trabajo, si tenía más voz, me respetarían más. Creía en eso porque no quería enfrentarme a la verdad, que algunas personas nunca te respetarán, por mucho que te esfuerces. Y esa creencia fue mi error desde el principio. Después del incidente del purificador de agua, ya no fui tan ingenua como para pensar que se trataba de un simple roce familiar. Sin embargo, seguí tratando de mantener la paz. Continué trabajando y cumpliendo con mis obligaciones, solo que ahora, en mi interior, había una barrera de cautela. Comprendí una cosa. Cuando el dinero entra en juego, el verdadero carácter de las personas sale a la luz. Y el de mi suegra no solo salió a la luz, sino que empezó a soñar a lo grande. Aproximadamente medio año después, me ascendieron a subdirectora de departamento. Esta vez no era un simple aumento de sueldo, era un ascenso real, con un cargo con responsabilidades. Recuerdo perfectamente el día que llevé la carta de nombramiento a casa. Antes de que pudiera enseñarla, Javier ya la había cogido.
y corría escaleras abajo para presumir ante su madre. En ese momento, Pilar no me preguntó si estaba agotada o si sentía la presión. Sus ojos brillaron como si hubiera visto oro. Se giró hacia una vecina que estaba sentada en el patio y dijo, lo suficientemente alto para que todos la oyeran: mi nuera es ahora subdirectora. ¡Qué suerte tiene esta familia! La gente me felicitaba, pero yo solo podía forzar una sonrisa. Sentía que no me estaban felicitando a mí, sino que yo era un trofeo del que ella presumía. A partir de ese día, nuestra casa de repente se llenó de visitas. Parientes lejanos, conocidos, incluso gente que apenas recordaba, aparecían con pequeños regalos y una amabilidad desbordante. Al principio, ingenuamente, pensé que era porque me apreciaban, pero después de escuchar la misma conversación repetida varias veces, comprendí que no venían por mí, sino por la perspectiva de que yo llegaría a un puesto aún más alto, y la persona que inflaba esa perspectiva era mi suegra. Pilar empezó a pedir dinero prestado a los parientes. Al principio, no lo pedía directamente, lo hacía con sutileza. Préstame un poco para una inversión, que en unos meses, cuando mi nuera ascienda a un puesto importante, el dinero entrará a raudales, y te lo devolveré enseguida. Algunos, al oírlo, se lo prestaban creyendo en sus palabras. Otros, por compromiso, también le daban dinero. Pedía prestado poco a poco, pero a muchos, y siempre acompañaba sus peticiones con una frase rotunda. Mi familia está a punto de prosperar. Mi nuera no es una cualquiera. Yo no sabía nada de esto. Solo notaba que mi suegra de repente vestía mejor, hablaba con más elegancia y pasaba mucho tiempo al teléfono, siempre con una voz llena de confianza, como si estuviera sentada en un trono que ella misma se había otorgado. Hasta que un día, esa burbuja me explotó en la cara, de forma tan inesperada y dolorosa que no me dio tiempo ni a respirar. Estaba en la oficina cuando recibí una llamada de un número desconocido, una voz de hombre brusca. Al otro lado. Sofía García, soy de una financiera. ¿Os sale a tomar un café para hablar, o esto se va a complicar? Pensé que era un error. Se equivoca de número, le dije. El hombre soltó una risa seca. ¿Equivocarme? Su nombre, su número, los papeles que firmó como avalista. Todo está claro. No nos complique las cosas. Colgué, con las manos temblando. No entendía nada. Salí un momento y llamé a Javier. Después de escucharme, murmuró. Seguro que es cosa de mamá. Habrá hecho algo. Ya le preguntaré. Volví a casa sintiendo como si alguien me hubiera llenado el pecho de piedras. Mi suegra estaba sentada viendo la televisión, tan tranquila como si no pasara nada. Le pregunté directamente, tratando de mantener la calma. Mamá, ¿has usado mi nombre como aval para pedir un préstamo? Se giró para mirarme, sin la menor sorpresa. Incluso esbozó una media sonrisa, como si mi pregunta fuera una obviedad. Su respuesta me heló la sangre. Sí, he sido tu avalista. ¿Y qué? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Cuánto has pedido prestado? Le pregunté, sintiendo que me iba a desmayar. 25.000, respondió secamente. Escuché la cifra y casi me caigo. 25.000 euros. Eso no era una broma. ¿Por qué lo has hecho sin consultarme? Pregunté, con la voz ahogada. Se recostó en el sofá, con total indiferencia. ¿Consultarte para qué? Eres la futura directora. ¿Qué problema vas a tener para pagarlo? La miré. Incrédula. Soy subdirectora, no directora, y yo no he aceptado ser aval de nada. De repente, Pilar alzó la voz. No te hagas la tonta. Si no lo pagas tú, ¿quién lo va a pagar? Tu marido es mi hijo. El dinero que entra y sale es de la familia. Lo he pedido para esta casa, no como si te estuviera robando. Terminó con una frase especialmente hiriente. Una mujer casada, que mira cada céntimo, solo trae la ruina a su hogar. Me giré hacia Javier, buscando ayuda. Esperaba que dijera algo, que pusiera las cosas en su sitio, pero Javier solo me apartó a un rincón y me susurró. Venga, mamá lo hizo por la familia, no armes un escándalo. Por la familia. Esa frase la había oído tantas veces que se había convertido en la excusa para cualquier error. ¿Por la familia se puede usar mi nombre para pedir un crédito rápido? Le respondí, con la voz temblando de rabia. Javier suspiró. Encárgate tú, pero que no vengan a casa a molestar. Y entonces lo entendí. Si yo no lo solucionaba, la primera en sufrir las consecuencias sería yo. Mi reputación, mi trabajo, mi tranquilidad. Empecé a moverme, usé mis pocos ahorros, vendí parte del oro de la boda,
Pedí prestado a una buena amiga. Reuní lo suficiente para pagar una parte y calmar a los prestamistas. No se lo conté a mis padres. Temía que se llevaran un disgusto. Lo hice todo ahogando mi rabia. Hubo noches en que me sentaba en el baño, con el grifo abierto para que nadie oyera mis sollozos, pero lo que más me heló la sangre no fue el dinero, sino la reacción de mi suegra después de que yo lo solucionara. En lugar de sentir miedo o remordimiento, se convenció aún más de que yo era una mina de oro. Me miraba como si yo fuera una caja fuerte andante. Empezó a lanzar indirectas. Ya eres subdirectora. En nada serás directora. Entonces podrías comprarme un terrenito para mi jubilación, o podrías montarle una tienda a la hermana de Javier, para que no tenga que trabajar tanto. Decía estas cosas como si fueran lo más natural del mundo, como si mi futuro estuviera diseñado para servir a sus planes. La escuchaba con el corazón vacío. Sentía que ya no era una esposa, ni una nuera en el sentido estricto. Era una inversión. Mi suegra invertía en mí a través del control, bajo la excusa de la familia, esperando el día de recoger los beneficios. Y mi marido, a mi lado, guardaba silencio, o peor aún, lo veía como algo normal. Había pensado que al ascender me respetarían más, pero cuanto más alto subía, más me apretaban las cadenas. Y no imaginaba que el día que recibiera oficialmente mi nombramiento como directora de sucursal, todo estallaría de la forma más cruel, llevándome directamente al ultimátum que escucharon al principio de esta historia. El día que recibí oficialmente mi nombramiento como directora de la sucursal, el sol brillaba de una forma extraña. Recuerdo perfectamente la sensación de tener el documento con el sello oficial en mis manos. Mi corazón latía con una mezcla de alegría y nerviosismo. Alegría porque todas las noches de trabajo extra, todas las veces que me había tragado las lágrimas para seguir adelante, finalmente habían sido reconocidas. Nerviosismo porque sabía que a mayor cargo, mayor presión. Debía mantener mi reputación y ser más fuerte que nunca. Mis compañeros me dieron la mano y me felicitaron. Algunos de los más cercanos incluso me dieron una palmada en la espalda y me dijeron: «Enhorabuena, directora. Cuídate mucho». Sonreí y les di las gracias. En mi cabeza, solo pensaba en algo sencillo. Cuando llegara a casa por la noche, se lo contaría a mi marido y a mi suegra para que se alegraran conmigo. Aún creía que, a pesar de los problemas, al menos este logro haría que me vieran de otra manera. Ese mediodía, el director regional me llamó a su despacho. Me dedicó unas palabras de ánimo y me entregó una bonificación extraordinaria de 15.000 euros, como reconocimiento por un proyecto que acababa de salvar de un fracaso inminente. Me quedé tan sorprendida que apenas pude hablar. 15.000 euros, para otros, podría ser solo una cifra, pero para mí representaba sudor y muchas noches en vela. Firmé el recibo y me quedé sentada un momento antes de atreverme a levantarme. Me dije a mí misma que guardaría una parte de ese dinero. Otra parte la usaría para ayudar a mis padres y el resto lo dejaría como un fondo de emergencia para mí. No tenía intención de presumir, solo quería tranquilidad, pero la vida, a veces, no te concede ese derecho. Esa tarde, aún no había tenido la oportunidad de decir nada en casa, ni siquiera de enviarle a mi marido un mensaje en condiciones. Estaba en una reunión cuando el teléfono no paraba de vibrar. Miré la pantalla y vi que era mi suegra. Me extrañó, porque rara vez me llamaba en horario de trabajo. Estuve a punto de enviarle un mensaje diciendo que estaba ocupada, pero un presentimiento me hizo contestar. Al otro lado de la línea, la voz de Pilar sonaba extrañamente ligera, pero su pregunta me heló la sangre. ¿Ya has recibido el nombramiento, hija? ¿Ya eres directora? Me quedé de piedra. Sí. ¿Cómo lo sabe?, le pregunté. Ella soltó una risita. Lo sé y punto. Vuelve a casa a cenar esta noche. Prepararé algo especial. Y colgó. Sostuve el teléfono con una sensación de pesadez. No entendía cómo se había enterado tan rápido. Yo no había publicado nada. No se lo había dicho a nadie. Apenas había tenido tiempo de respirar después de firmar el nombramiento. Esa noche, llegué a casa antes de lo habitual. En cuanto entré, un delicioso olor a comida inundó el ambiente. La mesa estaba puesta de una forma diferente a la de todos los días. Había un guiso, un salteado y una sopa caliente. Mi suegra llevaba ropa nueva, el pelo bien peinado y un ligero maquillaje. A primera vista, cualquiera pensaría que estaba feliz por el ascenso de su nuera. Pero yo vi algo en su mirada que no era alegría. Era cálculo, como el de alguien que acaba de ver llegar una mercancía de gran valor. Javier también estaba en casa desde temprano. Estaba sentado a la mesa, con el móvil delante,
y de vez en cuando me lanzaba una mirada antes de volver a bajar la vista. No parecía alguien que quisiera felicitar a su mujer. Intenté tranquilizarme. Quizás está cansado, quizás aún no se ha hecho a la idea. Traté de sonar alegre. «¡Qué bien huele! ¿Celebramos algo?» Mi suegra sonrió. «Has ascendido a directora. Claro que hay que celebrarlo». Sus palabras sonaban cálidas, pero su voz no lo era. La cena transcurrió en una especie de alegría forzada. Mi suegra me hizo algunas preguntas sobre la empresa, pero no se interesó por mi trabajo, sino por el dinero. Siendo directora, ¿cuánto ganas? Hay bonificaciones. Una empresa tan grande seguro que tiene muchos beneficios. Respondí vagamente, sin querer dar detalles. Javier permaneció en silencio, y solo cuando mi suegra comentó con aire casual siendo directora: «El dinero entrará a raudales». Él asintió con un murmullo de aprobación. Al terminar de cenar, me levanté para recoger los platos. Como siempre. Pero mi suegra me detuvo. «Sofía, siéntate. Tenemos que hablar». Esa frase, «tenemos que hablar», me resultaba demasiado familiar. Solía preceder a algo de lo que no podía escapar. Me senté. Mis manos aún olían a lavavajillas, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Pilar puso ambas manos sobre la mesa y me miró fijamente. «Ahora que eres directora, tienes la responsabilidad de mantener a toda la familia». Me quedé helada. ¿Mantener a toda la familia? Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, ella continuó, de forma rápida y concisa, como si lo hubiera ensayado. «Cada mes me transferirás 2.000 euros. Yo me encargaré de todo. La comida, las facturas, los compromisos sociales, e incluso de darle a la hermana de Javier algo de capital para que monte un negocio. Si tienes un cargo importante, tienes que cuidar de los tuyos». Creí haber oído mal. Forcé una sonrisa. «¿Ha dicho 2.000 euros al mes?» Sí, asintió. 2.000 euros. No es mucho para una directora. Tragué saliva. Mi mente se aceleró. 2.000 euros al mes era casi el sueldo entero de mucha gente. Y ella lo decía como si estuviera hablando de calderilla. Intenté mantener la calma y le hice una sola pregunta. «¿Y si no estoy de acuerdo?» Mi suegra no necesitó ni un segundo para pensarlo. Su respuesta fue fría y distante. «Entonces, firmas los papeles del divorcio. En esta casa no hay sitio para egoístas». «Egoísta». Me lanzó la palabra a la cara como una piedra. ¿Egoísta yo? Trabajaba, aportaba dinero, aguantaba, e incluso había pagado la deuda que ella había contraído a mis espaldas, y ahora me convertía en una egoísta solo por no querer ser su cajero automático. Me giré hacia Javier, esperando que interviniera. Pero no solo no lo hizo, sino que cogió un papel que tenía al lado, lo puso delante de mí y lo deslizó sobre la mesa. Eran los papeles del divorcio, y lo que más me heló la sangre fue que la firma de mi marido ya estaba allí, clara y decidida, como si llevara tiempo preparado, esperando a que yo pusiera la mía. Mi corazón ya no dolía. Estaba helado, el frío de quien se da cuenta de que ha sido víctima de un cálculo premeditado. Lo entendí todo. Esa cena de celebración no era para felicitarme, era una trampa endulzada. Sabían lo de la bonificación, sabían lo del cargo, y habían preparado todo para arrinconarme. Los 2.000 euros eran solo una excusa para convertir nuestra relación en un contrato de explotación legal. Si aceptaba, me exprimirían hasta dejarme seca. Si me negaba, ya tenían preparada la forma de echarme a la calle con la etiqueta de egoísta, humillándome y quedando ellos como víctimas de una nuera desagradecida. Miré los papeles durante un largo rato. Mi suegra se cruzó de brazos, con una expresión de victoria. Javier me miraba, esperando que me rindiera. Podría haber discutido. Podría haber echado en cara todo lo que había hecho. Pero de repente, sentí que hablar con ellos en ese momento era como hablarle a una pared. Puse la mano sobre el bolígrafo, y en ese instante lo vi todo con una claridad asombrosa. Si firmaba, perdía un matrimonio que llevaba mucho tiempo vacío por dentro. Pero si no firmaba, perdería mi vida entera en una casa donde me consideraban una fuente de ingresos. Cogí el bolígrafo y firmé, sin temblar, sin dudar. Firmé como quien corta una soga que le ha estado asfixiando durante 6 años. Mi suegra se quedó algo sorprendida. Quizás esperaba que llorara, que suplicara, que prometiera transferir el dinero. Javier también frunció el ceño, como si no pudiera creer que hubiera firmado tan rápido. Pero yo simplemente dejé el bolígrafo, empujé los papeles hacia ellos y dije:
en voz muy baja. Ya está. Me voy. Y en ese mismo instante, supe que acababa de escapar de una trampa que me habían tendido hacía mucho tiempo. Una trampa construida con el nombre de la familia, con el silencio de mi marido y con la avaricia de mi suegra. Pero también sabía que no me dejarían ir en paz. Quienes están acostumbrados a dar órdenes no soportan que se les desobedezca. Intentarían hundirme a toda costa. Y así fue. Desde la noche en que firmé los papeles, todo empezó a derivar en una dirección mucho más aterradora de lo que jamás había imaginado. Después de esa noche, todo sucedió tan rápido que sentí como si, al salir de una habitación asfixiante, me hubieran empujado directamente a una tormenta. Pero no les di la oportunidad de alargar la situación, ni a mí misma la oportunidad de flaquear. A la mañana siguiente, le envié un mensaje escueto a Javier. Organízalo del juzgado cuanto antes. No quiero alargar esto. Su respuesta fue igual de fría, como si el divorcio fuera algo programado desde hacía tiempo. De acuerdo. Cuanto antes, mejor. Leí el mensaje y ya no sentí dolor, solo una certeza muy clara. Si tardaba un día más, me apretarían aún más las tuercas. El día de la cita en el juzgado, fui sola, no porque no tuviera a nadie, sino porque no quería que mis padres se llevaran un disgusto. No quería que dos personas mayores tuvieran que ver a su hija en un lugar así, escuchando cómo se aireaban los trapos sucios de su familia. Llegué temprano y me senté en un banco del pasillo, fuera de la sala de mediación. Observé a la gente entrar y salir. Cada rostro era un mundo. Algunos lloraban, otros discutían, otros se miraban como enemigos. Yo solo me sentía cansada. Cansada de haber vivido en un matrimonio en el que tenía que demostrar mi valía cada día. Javier llegó más tarde, acompañado de su madre. Pilar iba impecablemente vestida, con un bolso elegante y el rostro cuidadosamente maquillado, como si fuera a una reunión del colegio. Entró, miró a su alrededor y luego me dirigió una mirada, como si yo fuera una niña rebelde. No la saludé. Ella tampoco lo necesitaba. Cuando el funcionario nos llamó, nos sentamos uno frente al otro. El procedimiento siguió el protocolo habitual. Preguntas sobre los bienes, las obligaciones, los acuerdos. Dejé claro que no disputaría los bienes. Lo que había en la casa estaba a nombre de Pilar o de Javier, y no iba a luchar por ello. Solo pedí recuperar mis efectos personales, mis documentos y poner fin a la relación según la ley. El funcionario me miró con cierta sorpresa. Normalmente, la gente que llega al juzgado lo hace para pelear. Yo, en cambio, parecía estar firmando la rescisión de un contrato del que llevaba mucho tiempo harta. Al oír que no iba a disputar nada, Pilar adoptó un aire de suficiencia. Se giró hacia el funcionario, con una voz melosa pero llena de falsa moralidad. ¿Lo ve? Ya se lo decía yo. Una mujer inteligente sabe cuándo retirarse, no hay que aferrarse. Mi nuera es sensata, y me alegro por ello. La escuché y no pude evitar una sonrisa amarga. Hablaba como si estuviera siendo generosa, como si yo fuera la que se aferraba y necesitaba su perdón. Si hubieran estado allí, se habrían sentido tan incómodos como yo en ese momento. Javier, sentado junto a su madre, no me miró. Solo dijo una frase que me dejó claro lo que temía. Ahora que has firmado, no te eches atrás. No quiero escándalos. Levanté la vista y lo miré directamente. En 6 años de convivencia, era una de las pocas veces que lo miraba como a un completo extraño. Pero no le pregunté si se sentía cruel, ni le eché nada en cara. Solo le dije una frase, muy concisa. No voy a hacer ningún escándalo, solo voy a empezar a vivir. Dicho esto, firmé los documentos restantes. Me levanté, saludé al funcionario con una inclinación de cabeza y salí directamente. Al cruzar la puerta del juzgado, me quedé parada bajo el sol, pero sentía frío. No por el tiempo, sino por una sensación de vacío. La gente dice que el divorcio es una liberación, y es cierto, lo es, pero la liberación no siempre viene acompañada de alegría. A veces, es el reconocimiento de que lo has intentado todo, y aún así, no has podido salvar un hogar que estaba podrido por dentro. Cogí un taxi para volver. Mientras miraba los coches pasar, las lágrimas empezaron a brotar. Me las sequé rápidamente. No por vergüenza, sino porque no quería que el taxista me viera. No quería la compasión de nadie. Solo quería estar tranquila. Esa misma semana, me mudé a un pequeño apartamento de alquiler. Era un lugar modesto, con pocos muebles, una cama, un armario y una mesita para comer. Entré con la maleta, me dejé caer en el suelo y solté un largo suspiro. Pensé que me sentiría aliviada,
pero lo que sentí con más fuerza fue un profundo vacío. Durante 6 años había vivido como si me estuvieran drenando la energía. Al salir, me di cuenta de que estaba sola, como un árbol arrancado de la tierra que conocía, pero al menos aquí, no tenía que cuidarme de la mirada de nadie. No tenía que escuchar a nadie preguntarme cuánto me había costado algo. No tenía que pedir permiso a nadie. Pensé que si me mantenía en silencio y me centraba en mi trabajo, el tiempo calmaría las aguas, pero la vida no me dio ni un respiro. El primer día de vuelta al trabajo después del divorcio, acababa de sentarme en mi escritorio cuando recibí un correo electrónico interno. El asunto era escueto y el contenido, breve. Se me comunicaba que temporalmente sería reasignada al puesto de asesora de dirección, en lugar de mantener mi cargo como directora de sucursal, tal y como se había establecido en mi nombramiento. Lo leí una y otra vez, pensando que me había equivocado. Hacía solo unos días, tenía el nombramiento de directora en mis manos, y ahora, después de un divorcio, me relegaban a un puesto que, aunque sonaba bien, en realidad me apartaba de cualquier poder ejecutivo. Me levanté y fui directamente al despacho de recursos humanos. Con la voz más calmada que pude, pregunté: ¿podrían decirme el motivo de mi reasignación? La persona encargada de RRHH me miró con una expresión de incomodidad y empezó a dar rodeos. Sofía, compréndelo. Hemos recibido ciertas quejas relacionadas con tu ética familiar. La dirección quiere estabilizar la situación temporalmente. Al oír eso, el corazón me dio un vuelco. ¿Qué quejas? ¿Quién las había hecho? ¿Qué ética? ¿Qué familia? Insistí, pero solo me respondieron con evasivas, diciendo que no podían dar más detalles y que la empresa me informaría cuando hubiera una resolución. Volví a mi mesa con las manos heladas. Lo entendí de inmediato. Esto ya no era un asunto familiar. Era un ataque directo a mi carrera profesional. Y lo más aterrador era que atacaba el punto más vulnerable de alguien recién ascendido: la reputación. Me senté como si alguien me estuviera asfixiando. Intenté trabajar, pero las palabras se volvían borrosas. Me preguntaba quién podría haber actuado tan rápido, quién podría haber presentado una queja justo después del divorcio, y por qué sabían exactamente dónde golpear. Esa tarde mi teléfono no paró de sonar. Un número desconocido. No contesté. Luego llegó un mensaje. Sofía García. Necesitamos que verifique un préstamo a su nombre. Lo leí y un sudor frío me recorrió la espalda. ¿Qué préstamo? Yo no había pedido nada. Devolví la llamada, pero el número comunicaba. Empecé a sentir una profunda inquietud, como si alguien estuviera tirando de la alfombra bajo mis pies. Por la noche, abrí la aplicación de mi banco, fui a la sección de notificaciones y revisé mi historial crediticio. El corazón se me cayó a los pies. En la pantalla aparecía un contrato de crédito pendiente, por una cantidad considerable, en estado de esperando verificación. Hice clic en los detalles y mis ojos se detuvieron en una línea pequeña, pero suficiente para destrozar mi calma. Teléfono de contacto secundario. Y allí estaba el número de Javier. Esa noche, me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo, mirando la pantalla del teléfono. El contrato de crédito pendiente estaba ahí, como una mancha de tinta negra en mi vida. Hice clic en cada sección, leí cada línea. Cuanto más leía, más frío sentía. Mi nombre, mi DNI, mi dirección, incluso una copia escaneada de mis documentos antiguos. Todo estaba allí. Tan claro como si yo misma hubiera hecho la solicitud. Solo había una cosa que no encajaba. Yo nunca había solicitado un préstamo, nunca había firmado nada, nunca había pisado un banco para hacer algo así. Pero ellos habían preparado un camino para que, al menor descuido, yo cayera en la trampa. A la mañana siguiente, pedí media jornada libre y fui directamente al banco, siguiendo la información del expediente. No quería preguntar por teléfono. En asuntos como este, un solo paso en falso podía convertirme en deudora sin darme cuenta. Me acerqué al mostrador, entregué mi DNI y pedí que revisaran la situación. El empleado miró la pantalla, tecleó un poco y luego levantó la vista. Su tono era completamente normal, como si fuera un trámite rutinario. Sofía García, ¿verdad? Su expediente está completo. La firma está, los documentos también, y el informe de ingresos es excelente. Solo falta que venga a firmar en persona el día del desembolso. Al oír la firma está, sentí un escalofrío. Pedí ver los documentos. Me entregaron una copia impresa. Cuando vi la firma, sentí como si alguien me apretara el corazón con fuerza.
Se parecía a mi firma de una manera aterradora. La inclinación, el trazo, mi costumbre de escribir rápido, era casi idéntica. Si yo fuera un extraño, también creería que era mi firma. ¿Quién presentó esta solicitud? ¿Quién fue la persona de contacto? Pregunté, con la voz cada vez más firme. El empleado señaló la sección de información adicional. Aquí figura este número como teléfono de contacto secundario. Además, alguien le ayudó a rellenar el formulario en línea. Miré el número de teléfono. Era el de Javier. Sentí que me ardía el cuerpo. Pero no de vergüenza, sino de rabia y miedo. Miedo porque entendí que no lo hacían por diversión. Lo hacían para convertirme en una deudora legal y a partir de ahí obligarme a ceder. Traté de mantener la calma y dije claramente que yo no había hecho esa solicitud, que sospechaba que era una suplantación de identidad. El empleado se mostró un poco desconcertado, pero mantuvo una actitud profesional. Si usted lo afirma, debe presentar una reclamación. Nosotros suspenderemos temporalmente el desembolso y lo pasaremos al departamento de verificación. Asentí, firmé el acta de suspensión y salí del banco con las manos todavía temblorosas. Mientras caminaba, solo una frase resonaba en mi cabeza. Si lo habían preparado tan bien, seguro que tenían preparadas muchas más cosas. De pie, fuera del banco, respiré hondo y llamé a Javier. Contestó al instante, con un tono aún más despreocupado que el del empleado del banco. ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho con una solicitud de préstamo a mi nombre? Dije, recalcando cada palabra. Javier soltó una risa seca. Un sonido resbaladizo como el aceite. Eres directora. ¿Qué te van a preocupar unos cuantos préstamos? A lo mejor hasta te viene bien para invertir. Al oírlo, me entraron ganas de reír por lo descarado que era. ¿Falsificaste mi firma? Le pregunté directamente. Javier guardó silencio por un segundo, y luego respondió con un tono que helaba la sangre. Denúnciame si quieres. Pero recuerda que tu expediente en la empresa ahora mismo tiene problemas. Una sola frase. Con eso lo entendí todo. No era solo una trampa de dinero. Era una trampa de honor. Sabían que acababa de ascender. Sabían que lo que más temía era perder mi reputación, perder el puesto por el que había luchado durante años. Y usaron precisamente eso para presionarme. Colgué con los dedos helados. No lloré. Solo sentí como algo crecía dentro de mí. Ya no me veían como una exnuera o exesposa. Me veían como un objetivo al que había que exprimir a toda costa. Esa noche, tal y como esperaba, mi suegra me hizo una videollamada. Pero no era una llamada privada. Tenía el altavoz puesto y miraba directamente a la cámara, como si estuviera en el centro de una plaza. Detrás de ella, oía el murmullo de gente, el sonido de platos y cubiertos. Habló con una voz dulzona, pero cada frase era una trampa. Hija mía, ya que nos hemos divorciado, no hay por qué guardar rencor. Tus padres ya son mayores. Yo solo te pido 2.000 euros al mes para mi tratamiento médico. Eres directora. No dejes que la gente se ría de mí. Hablaba y suspiraba, como si fuera una víctima abandonada por su nuera. Alguien detrás de ella incluso añadió: así es, hay que ser agradecido en la vida. Lo escuché y sentí un nudo en la garganta. No porque me preocupara lo que pensaran los parientes, sino porque veía claramente que estaban montando un teatro. Un teatro en el que la suegra estaba enferma para convertirme a mí en una desagradecida, y así presionarme desde dos frentes: la opinión pública y la empresa. Pero no discutí a través de la pantalla. Solo dije una cosa. ¿Qué enfermedad tiene, suegra? ¿Tiene informes médicos? Estoy dispuesta a llevarla al médico. Pero no voy a transferir dinero sin condiciones. Mi suegra cambió de tono al instante. Su voz se volvió afilada como un cuchillo. Me estás humillando delante de la familia. Si tan lista eres, allá tú. Y colgó. A la mañana siguiente, en cuanto puse un pie en la empresa, noté un ambiente diferente. Las miradas que me seguían ya no eran tan amigables. Algunas personas que estaban hablando se callaron de golpe al verme. Otras fingían estar concentradas en sus pantallas. Al pasar por la zona de la cafetera, oí un murmullo muy bajo, lo suficiente para saber que hablaban de mí. No había llegado a sentarme cuando recibí una llamada de RRHH. Sofía, sube a la sala de reuniones, por favor. Entré y vi a la responsable de RRHH y a otro directivo sentados, con semblante serio. Fueron directos al grano. La empresa había recibido una denuncia anónima acusándome de abuso de poder, falta de ética y de beneficiarme personalmente.
Incluso insinuaba que mi divorcio estaba relacionado con mi dudosa moralidad. Lo escuché con las manos apretadas. Alguien estaba usando mi vida privada para manchar mi carrera. La de RRHH añadió una frase que me heló aún más. Compréndelo. La dirección se toma muy en serio la imagen de los responsables de sucursal. Salí de la sala de reuniones y caminé por el pasillo como si estuviera en medio de una densa niebla. Entendí que estaban atacando lo más importante para mí en ese momento. La reputación de una directora recién nombrada. Si perdía mi reputación, entraría en pánico. Me debilitaría. Tendría miedo. Y acabaría volviendo a ellos, aceptando transferirles el dinero para que me dejaran en paz. Su cálculo era perfecto, pero olvidaron una cosa. Ya había aguantado lo suficiente como para saber que cuanto más retrocedes, más te aplastan. Esa tarde, mientras revisaba mis expedientes para preparar mi defensa, pasé por el pasillo cerca de los ascensores. Hay un rincón poco transitado allí, y entonces oí la voz de Javier saliendo del teléfono de alguien, una voz tan familiar que me detuve en seco. Javier hablaba de forma concisa y fría, sin disimulo. Tú sigue difundiendo lo de las deudas y la mala reputación. Cuanto más sucio, mejor. En cuanto tema perder el puesto, aceptará transferir el dinero. Me quedé paralizada. Mis oídos zumbaban como si acabara de recibir una bofetada. Así que era eso. No eran paranoias mías. No era una coincidencia. Era un plan. Una trampa que mezclaba dinero, honor y mi propio orgullo. Seguí caminando, sin que nadie notara que había estado allí escuchando. Pero desde ese momento, una decisión muy clara se formó en mi mente. Si querían jugar sucio, yo no iba a huir, iba a obligarlos a salir a la luz y a pagar por lo que habían hecho. Justo después de escuchar la conversación de Javier en el pasillo, no corrí a enfrentarme a él ni lo llamé para insultarlo. Volví a mi escritorio. Me senté en silencio y abrí el ordenador como si estuviera trabajando con normalidad, pero en mi interior todo se había alineado. Comprendí que ya no querían pedir dinero, querían exigirlo, y para ello, estaban dispuestos a manchar mi nombre hasta dejarme sin salida. Esa tarde, tal y como estaba previsto en su guión, recibí un mensaje de mi suegra. Sal a hablar esta noche. No quiero alargar esto. Habrá algunos parientes como testigos para que no haya malentendidos. Lo leí y solté una risa seca. Testigos. Sonaba muy formal. Pero en realidad era para montar un escenario. Querían tener gente allí para que yo no me atreviera a alzar la voz ni a oponerme. Y si era necesario, me convertirían en una impertinente en el acto. Llegué a la cafetería a la hora acordada. No estaba muy llena, pero había suficiente gente como para que las conversaciones se oyeran. Mi suegra ya estaba sentada en una mesa central, con la postura de una presidenta. A su lado, Javier, con una camisa oscura, el rostro impasible y los dedos tamborileando sobre su vaso de agua como en una cuenta atrás. Enfrente, dos parientes, uno mayor y otro de mediana edad, con caras tan serias como si estuvieran en una reunión de la comunidad de vecinos. Apenas me senté, antes de que pudiera pedir nada, mi suegra sacó el móvil, lo puso sobre la mesa, pulsó un botón y dijo, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Voy a grabar, ¿de acuerdo? No te estoy presionando. Solo te recuerdo que mantengas tu reputación. La gente está diciendo por ahí que tienes deudas y problemas en la empresa. Te llamo por tu bien, para arreglar las cosas amistosamente. Su voz era clara y redonda. Sonaba bien intencionada, pero yo sabía que esa grabación era una soga. Quería registrar mis palabras. Un solo desliz sería suficiente para editarlo y difundirlo por todas partes. Javier, a su lado, no dijo nada. Esbozó una media sonrisa y pronunció su primera frase, con tono de sentencia. Transfiere los 2.000 euros al mes, o perderás tu puesto. Lo perderás todo. Lo miré directamente. 6 años atrás, me casé con él pensando que era un hombre bueno. Resultó que era bueno con cualquiera, menos con su mujer. Fui directa al grano, sin rodeos, porque sabía que cualquier rodeo me llevaría a su terreno. ¿Queréis el dinero o queréis que me hunda? Mi suegra respondió al instante, como si lo tuviera preparado. El dinero, para compensar la juventud que mi hijo ha malgastado contigo. ¿Creías que el divorcio era borrón y cuenta nueva? ¿Cómo puedes vivir siendo una mujer tan desagradecida? Al oír la juventud que mi hijo ha malgastado, quise reír de nuevo, divorciados y todavía pidiendo una pensión como si fuera tu esposa. Qué extraño, dije, con toda la calma del mundo.
Uno de los parientes frunció el ceño y fingiendo dar un consejo dijo: «Vamos, Sofía, ya eres mayorcita. Habla con más suavidad. Son cosas de familia. Se arreglan en casa». Los miré y vi claramente que no estaban allí para mediar, sino para ejercer presión moral, para que me asustara del qué dirán. De repente, Javier cambió de tono, dejando atrás la falsa cortesía. Se inclinó hacia adelante y dijo en voz baja pero afilada: «Tengo una grabación tuya discutiendo con mi madre. Si la envío a tu empresa, te puedes despedir de ser directora». ¿A quién crees que van a creer? ¿A una directora recién divorciada y con deudas, o a una pobre madre anciana abandonada por su nuera? Sentí que el corazón me latía con fuerza. No por miedo, sino por asco. Estaban usando exactamente lo que el público se cree más fácilmente: los rumores, las emociones, los prejuicios, pero no reaccioné de inmediato. Solo miré a Javier y le hice una sola pregunta, pronunciando cada palabra lentamente, para que entendiera que lo había descubierto todo. ¿Estás seguro de que esa grabación es real? ¿O está tan manipulada como la firma del préstamo? Los ojos de Javier parpadearon rápidamente. Solo fue un instante, pero capté un segundo de auténtica vacilación. Mi suegra intervino de inmediato, con voz chillona, como si temiera que yo dijera algo más. «No cambies de tema. Lo de la firma es otro asunto. Aquí lo que importa es si tienes o no responsabilidad con esta familia». La miré, con una calma gélida. Vi claramente que intentaba separar los temas, porque sabía que si yo tiraba del hilo correcto, se delatarían solos. Bebí un sorbo del agua que acababan de traerme. Dejé el vaso y dije una frase muy simple, pero que hizo que toda la mesa enmudeciera. Mi responsabilidad con esta familia terminó el día que firmé los papeles del divorcio. Lo que estáis haciendo ahora no es pedir, es extorsionar. Extorsionar con noticias falsas, con documentos falsificados y con amenazas. El pariente carraspeó. «¿Tienes pruebas de lo que dices?». Asentí levemente. «Tengo pruebas, pero hoy no las voy a presentar. Solo quiero escuchar vuestras condiciones una última vez. Para que quede claro». Mi suegra, pensando que estaba a punto de ceder, añadió rápidamente: «Transfiere el dinero puntualmente. Tampoco soy ambiciosa. Solo quiero tranquilidad. Eres directora, no te costará nada». Javier, tamborileando el vaso, sentenció: «Haz la transferencia esta semana. Si te retrasas, no te garantizo que esas denuncias anónimas se detengan». Los miré a los dos. De repente, ya no sentía rabia, sino algo frío y claro. Si cedía, avanzarían. Si aguantaba, presionarían más. Me levanté. No tiré el agua, no monté un escándalo. Solo miré fijamente el teléfono que estaba grabando sobre la mesa y dije la frase decisiva que había preparado mentalmente desde que entré en la cafetería. «No os voy a dar 2000 euros. Os voy a dar exactamente lo que os merecéis. La verdad». Mi suegra golpeó la mesa. «¿A quién amenazas?». «No amenazo», respondí secamente. «Simplemente, ya no tengo miedo». Me di la vuelta y me marché. A mis espaldas oí el murmullo de los parientes y la voz de mi suegra gritando: «Sofía, no me obligues a hacer esto más grande». No me giré. Salí de la cafetería. El viento de la calle me dio en la cara, frío pero despejado. Y justo cuando estaba en la acera, esperando un taxi, el teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. El contenido era tan escueto que me puso la piel de gallina. «Sofía, si no transfieres el dinero, esta noche irán a tu casa a montar un escándalo». Miré la pantalla, apretando el teléfono con fuerza. Comprendí que ese era el siguiente paso. No se quedarían en las palabras. Convertirían la amenaza en acción para que entrara en pánico. Pero en lugar de asustarme, respiré hondo, porque después de esa reunión, estaba segura de una cosa. Habían mostrado su verdadera cara. Y cuando los malos se delatan, es cuando empiezas a tener una oportunidad de contraatacar. Ese mensaje me heló la sangre, pero ya no era tan ingenua como para pensar que solo estaban amenazando. Volví a mi apartamento de alquiler, cerré la puerta con llave, corrí las cortinas, apagué algunas luces y me senté en silencio, escuchando cada ruido del pasillo. En ese momento, mi miedo no era de pánico, sino el de la certeza de que algo iba a pasar, solo que no sabía cuándo ni con qué crudeza. Revisé las cámaras del pasillo del edificio y el grupo de vecinos, pensando que si algo ocurría, al menos tendría pruebas. Cerca de las 9 de la noche, oí el ding del ascensor, seguido de pasos pesados. No era una persona, eran varias.
Lo siguiente fue un golpeteo violento en una puerta cercana, seguido de insultos y una voz amenazante. Sal y paga lo que debes. Contuve la respiración, apretando el teléfono instintivamente. Un segundo después, los pasos se detuvieron justo delante de mi puerta. La puerta vibró, con un golpe tan fuerte que parecía que las bisagras iban a saltar. Sofía García. Sal de ahí. No creas que esconderte servirá de algo, gritó una voz ronca de hombre. Me pegué a la pared, con el corazón desbocado. Fuera había unas 5 o 6 personas. Sus voces se mezclaban. Unos insultaban, otros amenazaban, y otros hablaban a gritos para que todo el rellano los oyera. Oí claramente: si debes dinero, paga. No te hagas la directora para luego no pagar. Alguien incluso soltó una carcajada. Menuda directora. Escondida en casa como una rata. No abrí la puerta. Sabía que si lo hacía, me sacarían a la fuerza. Me grabarían la cara de cerca y montarían un espectáculo de cobro de deudas en directo para humillarme y asustarme. Retrocedí y llamé al conserje del edificio, esforzándome por mantener la calma. Hola, hay un grupo de personas causando problemas frente a mi puerta. Cierre bien la puerta y quédese dentro. Subo inmediatamente, respondió. Apenas había colgado cuando oí la voz de una mujer en el pasillo. Por favor, no hagan ruido, aquí hay niños. Luego, el sonido de una puerta abriéndose, y la voz de un vecino. ¿Qué está pasando? Uno de los del grupo respondió, deliberadamente en voz alta. Esta tía debe dinero. Estamos aquí para cobrar. Una sola frase. Eso era todo lo que necesitaban, suficiente para que todo el rellano, todo el edificio y el chat de vecinos supieran al día siguiente que había una persona a la que le reclamaban deudas. No necesitaban que fuera verdad. Solo necesitaban ponerme la etiqueta de morosa para destruir la mitad de mi reputación. El conserje llegó, se oyeron sus pasos rápidos y luego un grito. ¿Qué están haciendo aquí? Esto es una propiedad privada. Bajen a la entrada ahora mismo. El grupo se resistió. Seguían gritando. Estamos reclamando una deuda legalmente. Llamen a la policía si quieren. Aquí hay cámaras. No tenemos miedo. Me quedé dentro, con la espalda helada. Lo entendí todo. Mencionaban las cámaras porque querían que precisamente las cámaras grabaran la escena. Querían que el vídeo se extendiera como la pólvora. Uno de ellos incluso levantó el móvil y empezó a grabar diciendo: miren todos, una directora que no paga sus deudas y se esconde en casa sin atreverse a salir. Unos 15 minutos después, finalmente se fueron, cuando el conserje amenazó con llamar a la policía. Pero antes de irse, uno de ellos le dio una patada brutal a mi puerta y gritó: mañana volveremos. El ascensor se cerró, y el pasillo quedó en silencio. Pero yo sabía que esa calma era solo superficial. Ya habían conseguido lo que querían. El ruido, los gritos y unos cuantos vídeos para difamarme. Abrí el móvil y entré en el grupo de vecinos. Tal y como esperaba, alguien ya había publicado: hay un lío de cobro de deudas en el 4º piso. Alguien más había subido un vídeo corto, donde solo se oían los gritos de «paga lo que debes», con el comentario: «¡Qué miedo!». Otro comentaba: «Vivir en un edificio, así, da pánico». Lo leí con las manos heladas. No me asustaba que la gente supiera que me habían increpado. Me asustaba lo que se propaga más rápido que un virus: el rumor. Una vez que el rumor saliera del edificio, iría directo a mi empresa. A la mañana siguiente, en cuanto puse un pie en la oficina, RRHH me llamó de inmediato. Su voz era grave. «Sofía, sube a la sala de reuniones, por favor. Es urgente». Entré y vi que también estaba presente un responsable de comunicación interna. La de RRHH me mostró su teléfono. Era un vídeo de la escena, con el grupo de gente gritando, aunque a mí no se me veía porque no abrí la puerta. El lugar y los gritos de directora morosa eran inconfundibles. «Por favor, danos una explicación», dijo, suspirando. «Esta imagen afecta a la marca. Nuestros socios son muy sensibles a estas cosas». Me quedé sentada, sin poder responder de inmediato. No porque no tuviera una explicación, sino porque me di cuenta de que este era un golpe diseñado para aniquilar mi reputación más rápido que cualquier otra cosa. No necesitaban que yo firmara un préstamo. Solo necesitaban un vídeo para que la dirección dudara de mí, para que mis compañeros desconfiaran y para que los socios evitaran relacionarse conmigo. Una persona recién ascendida, envuelta en un escándalo así, podía caer de su puesto en cuestión de días.
Y cuando perdiera mi puesto, entraría en pánico. Me debilitaría. Y volvería a ellos suplicando que me dejaran en paz. Salí de la reunión y me detuve en el pasillo. Respiré hondo y llamé a Javier. Contestó como si hubiera estado esperando la llamada. ¿Lo ves? Te dije que transfirieras el dinero para estar tranquila por tu propio bien. Sentí que la sangre me hervía. Dije, lentamente, recalcando cada palabra. ¿Quién envió a esa gente? Javier soltó una risa seca. ¿Cómo voy a saberlo? Si te metes en líos, es tu problema. Si le debes algo a alguien, es normal que vengan a reclamártelo. Colgué, sin discutir más. Discutir en ese momento solo me agotaría. Volví al banco y pedí revisar de nuevo todo el expediente del préstamo que había solicitado suspender. Esta vez, pedí ver la lista de bienes presentados como garantía. Quería saber en qué se habían basado para aprobar una cantidad tan alta. El empleado abrió el expediente y me señaló la sección de patrimonio. Y allí vi algo que me encogió el corazón. Un contrato de compraventa de un apartamento a mi nombre. El contrato especificaba claramente que yo era la compradora, con mi firma y una fecha. La fecha correspondía a la época en que todavía vivía con la familia de mi marido. Me quedé petrificada. Yo nunca había comprado un apartamento. Nunca había firmado un contrato así. Eso significaba que habían creado en secreto documentos para demostrar que yo poseía una propiedad, lo que justificaba un perfil crediticio excelente. Y luego montaron la escena del cobro de deudas para que entrara en pánico y transfiriera el dinero. De repente, recordé todas las veces que mi suegra había insistido en guardar mis documentos, en ver mis mensajes del banco, en revisar mi teléfono. Recordé la rapidez con la que se enteró de mi bonificación. Recordé que mi reasignación en el trabajo ocurrió justo después del divorcio. Todas las piezas encajaban ahora, como una trampa tendida desde hacía mucho tiempo, esperando a que me nombraran directora para cerrarse sobre mí. Salí del banco con la cabeza pesada como el plomo, pero, extrañamente, ya no lloré. Las lágrimas se habían secado desde el momento en que se atrevieron a usar mi honor como un juego. Volví a mi apartamento. Abrí el portátil y revisé mi agenda de contactos del trabajo. Busqué a la única persona que creía que podía ayudarme a resolver esto de la manera correcta, rápida y segura. El señor Prieto, director del departamento jurídico del grupo, la persona que había evaluado mi capacidad y firmado la propuesta para mi nombramiento. Marqué su número. Cuando contestó, no me anduve con rodeos. Dije, con voz firme: Señor Prieto, me han tendido una trampa, pero necesito su ayuda para tenderles yo una a ellos. Llamé al señor Prieto, y menos de 20 minutos después, me envió la dirección de un lugar para reunirnos. Como buen abogado, era un hombre de pocas palabras, pero cada una de ellas era sólida como una roca. Nos encontramos en una pequeña cafetería tranquila, lejos de miradas indiscretas. En cuanto nos sentamos, me evaluó con la mirada y me hizo una única pregunta que fue directa al grano. ¿Quiere que esto acabe en paz o quiere zanjarlo de raíz? Zanjarlo de raíz, señor Prieto, respondí sin dudar. Ya intenté la paz una vez y no me dejaron tranquila. El señor Prieto asintió levemente, sin hacer más preguntas. Sacó una libreta y me pidió que le contara todo de forma concisa y cronológica. Le entregué todo lo que tenía. El historial de llamadas de los números desconocidos, los mensajes anónimos amenazantes, el vídeo del acoso en la puerta de mi apartamento, el acta de suspensión del desembolso del banco, una foto del expediente del préstamo con el número de Javier como contacto secundario, e incluso el correo interno sobre mi reasignación y la vaga mención a quejas sobre ética familiar. No me detuve en mis sentimientos, solo presenté pruebas. El señor Prieto examinó cada documento. Su expresión se volvía más sombría a cada minuto. Dijo en voz baja, pero con una calma inquietante: Esto ya no es un conflicto familiar. Esto es extorsión y falsificación de documentos de forma organizada. Hizo una llamada allí mismo, pidiendo al departamento técnico interno que revisara los registros de acceso a mis datos de personal en el sistema. Dijo sin rodeos: Quiero saber quién ha visto su nómina, quién ha descargado su expediente, quién ha impreso su nombramiento y quién ha accedido a su bonificación. Registren toda la actividad. Escucharlo me dio un escalofrío. No imaginaba que el departamento jurídico pudiera moverse tan rápido. Menos de una hora después, recibió una respuesta. Miró la pantalla, entrecerró los ojos y me preguntó: ¿Quién es Laura? Me quedé helada. Laura había sido mi antigua asistente, una chica joven,
inteligente y eficiente. Yo misma la había ayudado a progresar. Le había enseñado a hacer informes y la había animado a seguir formándose. Era mi antigua asistente. ¿Por qué lo pregunta? Dije, titubeando. El señor Prieto fue directo. La persona que ha accedido y extraído sus datos de personal con más frecuencia, durante la última semana, ha sido la cuenta de Laura. Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua helada por la espalda. No quería creerlo, pero de repente todo cobró sentido. Recordé las veces que Laura me había preguntado sutilmente sobre mi sueldo y mis bonificaciones, preguntándome si sentía mucha presión como directora o si iba a cambiar de número de teléfono. Yo había pensado que era interés, pero resultó ser sondeo. No solo ha accedido, continuó el señor Prieto, con su voz firme, también ha impreso su nombramiento y el anexo de la bonificación, y hay indicios de que lo ha enviado a un correo electrónico personal. Me mordí el labio. Si era Laura, significaba que alguien dentro de la empresa estaba filtrando información a la familia de mi exmarido, ayudándoles a montar su teatro con una precisión milimétrica. El señor Prieto hizo una pregunta más que me heló aún más. ¿Laura tiene alguna relación con la familia de su exmarido? Guardé silencio unos segundos antes de poder responder. Es una pariente lejana de la familia de Javier, lo sabía, pero no le di importancia porque pensé que la relación era muy distante. El señor Prieto asintió, como si ya lo hubiera sospechado. Entonces el círculo se cierra. Me quedé inmóvil. Una persona a la que yo había apoyado resultaba ser el eslabón clave para apuñalarme por la espalda. El señor Prieto expuso su plan, conciso y seguro, sin una palabra de más. Para zanjar esto, tenemos que hacer que lo admitan ellos mismos. Una confesión verbal es la prueba más difícil de refutar. Vamos a organizar una cita falsa para entregarles el dinero y hacer que revelen su extorsión. Pero, ya me grabaron en la cafetería, dije. Una grabación unilateral sin contexto claro no es suficiente para hundirla, respondió al instante. Pero si usted consigue que admitan que le transfiera el dinero para detener la difamación, que admitan que usaron el vídeo del acoso para presionarla, entonces ellos mismos se pondrán la soga al cuello. Me dijo que tenía que hacer 3 cosas, exactamente como él indicara. 1. Enviarle un mensaje a Javier con un tono sumiso, pidiéndole el número de cuenta y una última reunión con su madre. Así pensarían que tenía miedo de perder mi puesto y que iba a ceder. 2. Elegir un lugar con cámaras de seguridad claras, lo suficientemente privado para hablar pero no tan aislado como para que se atrevieran a hacer algo. 3. Él se encargaría de que hubiera testigos legales presentes, como un representante del banco o un abogado, sentados cerca para verificar la hora y el contenido principal de la conversación. El señor Prieto me insistió. No discuta, no se lamente, solo haga preguntas para que ellos mismos hablen. Lo escuché, sintiendo una mezcla de nerviosismo y lucidez. Nerviosismo porque sabía que estaba a punto de jugar una partida importante. Lucidez porque, por primera vez en muchos años, no estaba luchando sola. Cogí el teléfono y le envié un mensaje a Javier, exactamente como habíamos planeado. Cada palabra cuidadosamente elegida para sonar dulce pero no exagerada. Estoy agotada. Dame el número de cuenta. Haré la transferencia. Pero quiero hablar con tu madre una última vez para que no haya malentendidos en el futuro. Menos de 1 minuto después, Javier respondió, tan rápido que supe que había estado esperando ese mensaje. De acuerdo, mamá está enfadada, pero si te portas bien, lo dejará pasar. Inmediatamente después, me llamó mi suegra. Su voz era suave, como si nunca me hubiera insultado. Así me gusta. Así es la nuera que yo elegí. Si me hubieras hecho caso desde el principio, todo estaría bien. Las mujeres se distinguen por saber aguantar. Sentí un nudo de asco en la garganta, pero mantuve una voz sumisa. Solo quiero verla para aclarar las cosas, suegra. Mañana nos vemos. Yo elijo el sitio, sentenció ella. Colgué y miré al señor Prieto. No dejé que ella elija el sitio, dijo él. Si lo elige, ya lo tendrá todo planeado. Me dio la dirección de un lugar concreto. Una sala de té con cámaras de seguridad bien visibles. En una zona común, pero con una mesa lo suficientemente apartada para hablar en privado. Y, lo más importante, con mesas cercanas donde sería fácil colocar a alguien de forma discreta. El señor Prieto contactó con el banco para que un representante fuera a tomar el té a esa misma hora, con el objetivo de confirmar que la reunión tuvo lugar y registrar las frases clave si fuera necesario levantar acta.
Después, cuando todo parecía listo, el señor Prieto me pasó su teléfono. En la pantalla había un breve resumen enviado por el Departamento de Riesgos. Javier tenía una deuda considerable por inversiones fallidas. Su flujo de caja era negativo desde hacía tiempo. Y, lo más alarmante, los bienes familiares ya habían sido hipotecados para conseguir liquidez. Los 2.000 euros son solo para poder respirar mes a mes, dijo el señor Prieto en voz baja. Pero cada palabra sonaba como un martillazo. Su verdadero objetivo es que usted firme como avalista para cargar con la deuda. Si firma, estará acabada para siempre. Miré la pantalla, con las manos heladas. Así que no era solo avaricia. Querían que yo fuera su escudo, la persona que recibiera el impacto por ellos. Me erguí en la silla. En mi mente solo había un pensamiento claro. Si mañana no les tendía yo la trampa a ellos me atraparían a mí hasta el final. Y esta vez no podía permitirme fallar. A la mañana siguiente me preparé a conciencia. No para ir bien vestida, sino para preparar mi mente para no temblar, no flaquear y, lo más importante, no decir ni una palabra de más. Llegué a la sala de té a la hora acordada, deliberadamente sola para que se confiaran. Pero en realidad, en una mesa contigua, el señor Prieto ya estaba sentado, actuando como un cliente normal. En otra mesa, un poco más alejada, había otro hombre con una camisa sencilla que no hablaba mucho. No los miré durante mucho tiempo, solo un vistazo rápido para tranquilizarme, y luego volví a mi mesa. Pedí un té caliente, y coloqué las manos sobre el borde de la mesa, como alguien que está a punto de firmar un contrato. A los 5 minutos de estar sentada, entró mi suegra, Pilar, seguida de Javier y Laura. Pilar caminaba con paso rápido, el rostro más maquillado de lo habitual y la mirada afilada, como si viniera a ajustar cuentas. Al ver a Laura, sentí como si me hubieran abofeteado el orgullo. Llevaba su habitual traje de oficina, pero sus ojos se movían nerviosamente. Claramente, ya no estaba tan tranquila como antes. Apenas dejó el bolso en la silla, mi suegra soltó una carcajada, lo suficientemente alta para que los de alrededor la oyeran. ¿Lo ves? Por muy dura que te hagas, al final siempre vuelves a mamá. Sonó como un grito de victoria, como si estuviera presumiendo de que finalmente había conseguido doblegarme. Javier se sentó y, con aire de superioridad, fue directo al grano. Transfiere los 2.000 euros al mes, y todo esto se acabará. No nos compliques más las cosas. Lo miré sin responder de inmediato, coloqué el móvil sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo, y dije con total calma, siguiendo el guión que había ensayado toda la noche. Haré la transferencia, pero quiero que mamá me repita las condiciones una vez más. Para que quede claro, y nadie pueda decir que me lo he inventado. Mi suegra levantó la barbilla, como si me estuviera concediendo un favor. 2.000 euros al mes, transferidos directamente a mí. A cambio, yo hablaré con la familia y con tu empresa, y diré que lo del cobro de deudas fue un malentendido, y a partir de ahora, no vuelvas a mencionar estas tonterías. Asentí, fingiendo que estaba sopesando la oferta. Luego, ataqué el punto que el señor Prieto me había insistido en sacar a la luz. ¿Y si no transfiero el dinero? Javier respondió al instante, tan rápido que supe que estaba acostumbrado a este tipo de amenazas. El vídeo del cobro de deudas es más largo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Mi suegra añadió, con voz sibilante. Si quieres conservar tu puesto, pórtate bien. No dejes que la gente se ría de una directora con fama de morosa. No discutí. Solo miré a mi suegra a los ojos y le hice la siguiente pregunta, como si fuera casual, pero en realidad era un anzuelo. Dice que fue un malentendido. ¿Eso significa que reconoce que el acoso en mi puerta fue organizado por ustedes para presionarme? Mi suegra se quedó paralizada por un instante, y luego espetó. No intentes darle la vuelta a las cosas. Yo solo digo que lo arreglaré para que todo quede bien. Javier intervino, molesto. Transfiere el dinero, y ya está. No hagas tantas preguntas. Fingí un suspiro y me giré hacia él, preguntándole con suavidad algo que hizo que Laura se sobresaltara visiblemente. Entonces, el préstamo a mi nombre, lo hiciste tú, ¿verdad? Laura parpadeó repetidamente, apretando el borde de su bolso, como si temiera que se le cayera algo. Javier soltó una risa forzada, tratando de parecer arrogante. No me eches la culpa. Si firmas o no, es tu problema. Nadie te está obligando. Asentí, como si lo hubiera entendido. Luego, añadí una frase para que se delataran solos. Ah,
O sea, que ya tenías el expediente preparado. Solo esperabas a que yo firmara para convertirme en deudora. Y si no firmaba, usarías el vídeo para manchar mi nombre hasta que firmara o transfiriera el dinero. ¿Qué forma de hablar es esa?, gritó mi suegra, golpeando la mesa. Ni mi hijo ni yo te hemos presionado. Tú misma has elegido. En ese momento, encendí el móvil. No para llamar a nadie, sino para reproducir una breve grabación. Una voz clara resonó en el aire, fría como el hielo. Tú sigue difundiendo la información sucia. Cuanto más sucia, mejor. En cuanto tema perder el puesto, aceptará transferir el dinero. Era la voz de Laura. Su voz era tan característica que no había lugar a dudas. Vi cómo el rostro de Laura se volvía blanco como el papel. Sus labios temblaban y miró a Javier, buscando ayuda. El rostro de mi suegra se descompuso. Su primer instinto fue abalanzarse para quitarme el teléfono, pero yo lo había previsto. Lo acerqué a mí y dije, sin alzar la voz pero con firmeza: si me toca, llamo a seguridad. Las cámaras de la sala también lo grabarán. ¿Quiere que la vean intentando robar un teléfono en público? Pilar se detuvo, con la mano suspendida en el aire. La retiró, con la cara roja de ira. Javier se levantó de un salto. «Estás jugando sucio», gruñó. Lo miré y respondí directamente. Sucio es falsificar un préstamo. Sucio es enviar matones a mi puerta. Sucio es mandar denuncias anónimas a mi empresa. Yo solo he grabado la verdad de lo que habéis hecho. Laura empezó a balbucear. Yo solo. Pero no pudo terminar la frase. En ese momento, el señor Prieto se acercó. No montó un escándalo. Simplemente se paró junto a nuestra mesa, dejó una tarjeta de visita y dijo, con una calma que infundía respeto: «Soy Prieto, del departamento jurídico del grupo. Esta conversación ha sido registrada como prueba. Si continúan con sus amenazas, extorsión y falsificación de documentos, procederemos con las medidas legales oportunas». Mi suegra miró la tarjeta. Sus ojos temblaban. Javier se quedó rígido. Y Laura parecía a punto de esconderse debajo de la mesa. El tono de mi suegra cambió drásticamente. Una mezcla de rabia y pánico. «Me has tendido una trampa». La miré directamente y dije la frase que había contenido durante años. No, solo he dejado que muestre su verdadera cara. Dicho esto, mantuve las manos firmes sobre la mesa, sin temblar, y en ese instante supe que el juego había cambiado. Ya no era yo quien les suplicaba, ahora eran ellos quienes tenían que empezar a pensar cómo escapar de su propia boca y de su propia avaricia. Tras mis palabras, el ambiente en la mesa se congeló. Mi suegra, Pilar, todavía intentaba farfullar una defensa, pero su mirada hacia el señor Prieto había cambiado. Ya no había arrogancia, sino una cautela palpable. Javier permanecía inmóvil, con los labios apretados, y Laura parecía como si le hubieran drenado la sangre, mirando de un lado a otro, con las manos aferradas a su bolso. El señor Prieto, sin inmutarse, acercó una silla, se sentó junto a mí y sacó una carpeta que ya tenía preparada. La colocó con calma frente a Javier y Pilar. Su voz era monótona, pero cuanto más monótona, más intimidante. Voy a ser directo para no perder el tiempo. Aquí tenemos 3 grupos de pruebas. Señaló el primer documento. Primero, un registro de los mensajes y llamadas de amenaza enviados a la señora García desde un número anónimo. El departamento técnico ha rastreado y verificado que este número está directamente vinculado a un dispositivo y una cuenta utilizados frecuentemente por la señorita Laura. Laura dio un respingo. No, yo no fui. Me tendieron una trampa. El señor Prieto la miró, sin perder la compostura. Una trampa que coincide con la hora, el dispositivo y el punto de acceso a Internet en múltiples ocasiones durante una semana. Una coincidencia es posible. Una serie de coincidencias no es casualidad. Pasó a la segunda hoja y la deslizó hacia Javier. Segundo, el expediente del préstamo a nombre de la señora García. En la sección de contacto secundario, figura el número de teléfono del señor Javier Torres. Aquí está la copia del banco, con sello y fecha. Javier intentó hablar, pero las palabras se le atascaron. Ya no podía sonreír. Lo miré y le hice la pregunta que llevaba tiempo queriendo hacerle. Dijiste que no sabías nada. Entonces, ¿por qué está tu número en el expediente? Se habrán equivocado al escribirlo, replicó, con los ojos desorbitados. Asentí, con frialdad.
Qué casualidad que se equivocaran con tu número y lo pusieran justo en la sección de contacto secundario. Pilar, a su lado, empezó a agitarse. Sus labios temblaban, como si quisiera maldecir pero temiera que cada palabra quedara registrada. El señor Prieto pasó a la tercera hoja, la que hizo que Laura se derrumbara. Tercero. Las denuncias anónimas enviadas a Recursos Humanos se hicieron desde un correo electrónico temporal. Sin embargo, el dispositivo y la ubicación desde donde se accedió coinciden con el dispositivo y los movimientos de la señorita Laura. Laura rompió a llorar, con voz temblorosa. Me hackearon, de verdad. Alguien usó mi ordenador. Yo no sé nada. Pero el señor Prieto permaneció impasible. Un hackeo es complicado, pero si ese hackeo ocurre justo cuando usted se levanta de su escritorio, en el mismo horario y lugar, y se repite varias veces, eso no es un hackeo, es una costumbre. Mi suegra recurrió a su vieja táctica, el victimismo. Se llevó la mano al pecho y su voz se debilitó, como si estuviera a punto de desmayarse. Yo solo le pedía a mi nuera un poco de dinero para mis medicinas. Soy una anciana, ¿vais a acorralarme hasta la muerte? La miré sin una pizca de compasión, solo agotamiento. La interrumpí con una frase que la dejó sin palabras. ¿Qué medicinas cuestan 2.000 euros al mes? O son medicinas para pagar los intereses de las deudas. Javier se giró bruscamente hacia mí, con los ojos enrojecidos. Cuida tus palabras. Cuidar mis palabras, respondí secamente, es no usar matones ni documentos falsos para extorsionar a otros. Justo en ese momento, el hombre de la otra mesa se levantó, se acercó y, con voz suave pero firme, dijo: Con su permiso. Soy del banco. Me han invitado para confirmar cierta información. Pilar abrió los ojos como platos. Javier palideció. El representante del banco continuó lentamente. El expediente del préstamo a nombre de la señora García presenta indicios de falsificación de firma y documentos. El banco levantará acta y lo remitirá al departamento de verificación. Si se confirma el fraude, los implicados tendrán que responder según la ley. Mi suegra empezó a temblar de verdad. El teatro se había acabado. Sus manos sobre la mesa vibraban y sus labios se movían sin emitir sonido. Javier se levantó de un salto, intentando llevarse a su madre. Vámonos. No hay nada más que hablar, dijo apresuradamente. Pilar se levantó tras él, una mezcla de miedo y rabia. Laura apenas podía mantenerse en pie, con los ojos llorosos y la cabeza gacha. No los detuve. Solo dije, con voz firme para que entendieran que ya no podían amenazarme: podéis iros, pero hoy mismo enviaré todas estas pruebas a la empresa y al banco. A partir de ahora, si recibo una sola llamada de acoso, o se difunde un solo rumor más, llegaré hasta el final. Mi suegra se giró, intentando salvar algo de su orgullo. ¿Pretendes destruir a toda mi familia? No la miré fijamente. Solo impido que vuestra familia me destruya a mí. Javier tiró de su madre con fuerza, y salieron. La puerta de la sala de té se cerró. Pero yo sabía que la batalla no había terminado. Solo se había abierto la puerta que debía abrirse, la de la verdad. Esa misma tarde, tal y como había dicho el señor Prieto, Recursos Humanos llamó a Laura para una reunión urgente por la filtración de datos de personal. Ya no era un rumor. Era una violación grave de las políticas de la empresa. Mientras yo preparaba mi propio informe, vi cómo llevaban a Laura a la sala de reuniones. El ambiente en toda la planta se tensó. La gente se miraba y susurraba. Poco después, Laura salió, con los ojos rojos y las manos temblando. Corrió hacia mí como un náufrago que encuentra una balsa. Jefa, cometí un error. Ayúdame, por favor. Yo solo obedecía órdenes. Sollozó. La miré, y lo que más sentí no fue rabia, sino decepción. Dije, lentamente, para que cada palabra calara: no cometiste un error, Laura. Lo planeaste, elegiste la traición, y ahora tienes que asumir las consecuencias. La responsable de RRHH salió tras ella y con voz seria anunció: Laura, queda suspendida de empleo y sueldo, mientras se lleva a cabo la investigación interna. En cuanto pronunció esas palabras, el pasillo pareció estallar en silencio. Las miradas cambiaron por completo. Me quedé allí, con la espalda recta, sin sentir satisfacción, solo la certeza de que la partida que ellos creían que me hundiría había empezado a volverse en su contra, con más rapidez y fuerza de lo que imaginaban. La noticia de la suspensión de Laura se extendió como la pólvora.
Mientras caminaba por el pasillo hacia mi despacho, sentí claramente cómo el ambiente había cambiado. Las miradas que antes eran de recelo ahora eran de curiosidad. Algunos incluso me miraban como si quisieran preguntar qué demonios estaba pasando. Pero no di explicaciones a nadie. Me limité a hacer mi trabajo en silencio, porque sabía que cuantas más palabras dijera, más fácil sería que las tergiversaran. Estaba en medio de una tormenta, y un solo paso en falso podía derribarme de nuevo. Esa tarde, cuando salía hacia el aparcamiento, una mano me agarró con fuerza de la muñeca. Me giré bruscamente y me encontré con Javier. Su cara estaba roja de ira y sus ojos desorbitados, como los de alguien acorralado. Ya no tenía ese aire de superioridad. Su voz era una mezcla de rabia y resentimiento. ¿Quieres verme muerto? ¿Ya estás satisfecha? Lo miré directamente, sin apartar la vista ni temblar. Mi respuesta fue serena, como si estuviera hablando de un informe. Tú mismo cavaste el hoyo. Yo solo me negué a saltar contigo. Javier me arrastró hacia un rincón más oscuro, entre dos filas de coches, como si temiera que alguien nos oyera, y entonces se desahogó. Por primera vez, escuché su verdadera voz, cruda y llena de desesperación. Me contó que había perdido todo su dinero en malas inversiones, que se había dejado llevar por los consejos de otros, y que cuanto más intentaba recuperarse, más se hundía. Las deudas se acumulaban. Los acreedores lo acosaban a diario. Incluso se habían presentado en su casa. Su madre, desesperada, había hipotecado la casa para conseguir liquidez, pero cuanto más lo intentaban, más se ahogaban. ¿Creías que mi madre quería los 2000 euros por capricho? Dijo, con la voz rota. Sin ese dinero, estamos acabados. ¿Lo entiendes? Permanecí en silencio, escuchando. No por compasión, sino porque finalmente entendía la razón de su locura. No era solo avaricia, estaban al borde del colapso. Pero la frase con la que remató su discurso me dejó helada, sin ninguna otra emoción que no fuera la frialdad. Eres directora. Firma como mi avalista. Solo necesito tu firma. Y todo volverá a la normalidad. Pagarás la deuda poco a poco cada mes. Considéralo como si salvaras a la familia una última vez. Solté una risa sin alegría. Estamos divorciados. ¿Quién eres tú para pedirme que cargue con tus deudas? Javier golpeó el capó de un coche. El sonido retumbó en el aparcamiento. No te hagas la santa. Si no vas a ayudar, al menos no estorbes. ¿Sabes que si voy a la cárcel mi vida se acaba? Tienes miedo de ir a la cárcel, dije. Concisa. Entonces, ¿por qué te atreviste a falsificar mi expediente? Javier se quedó sin palabras. Su mirada vaciló. Comprendió que yo ya no era la mujer a la que podía intimidar fácilmente. Y justo en ese momento, como si lo hubiera planeado, apareció mi suegra. No venía sola. La acompañaban dos parientes y se colocó deliberadamente en un lugar concurrido. En cuanto nos vio, se llevó la mano al pecho, se tambaleó y empezó a gritar, como en una obra de teatro. «¡Dios mío! Nos está llevando a la ruina. ¡Qué mujer tan malvada!». La gente que pasaba se detuvo, sorprendida. Algunos pararon sus coches, otros sacaron sus teléfonos para grabar. Oí susurros. «¿Qué pasa? ¿Por qué llora así?». Entendí de inmediato que era su último recurso. Hundirme con la opinión pública, con el espectáculo, con lágrimas de cocodrilo. Al ver que la grababan, Pilar se vino arriba. Me señaló directamente, su voz aguda resonando en todo el aparcamiento. Me engañaba con otro, por eso se divorció. Y ahora, para que no la descubran, está intentando destruir a mi familia. Ha calumniado a mi hijo y me ha humillado delante de todo el mundo. Javier, a su lado, palideció, pero rápidamente se unió al drama, como un náufrago que se agarra a un salvavidas. Es verdad, nos ha pisoteado en el barro y ahora se queda mirando. Escuché sus palabras con una sonrisa amarga. Difamar mi honor. El mismo método de siempre. Si no podían ganar con la razón, ganarían con el ruido. La gente empezó a arremolinarse, más teléfonos se alzaron. Algunos me miraban con desconfianza. Otros miraban a mi suegra con compasión. Sabía que si me alteraba, si gritaba de rabia, me convertiría en la nuera impertinente, en la mujer culpable que pierde los estribos. Respiré hondo. Mantuve la voz baja, clara, sin temblar. Miré a mi suegra, y delante de todos, dije una sola frase. Una frase que los dejó a todos perplejos. Usted inventa una infidelidad, pero luego exige dinero a cambio de retirar un vídeo.
Entonces, ¿qué está defendiendo? ¿La moral o la extorsión? Mi suegra se quedó paralizada, con los ojos como platos. Antes de que pudiera replicar, saqué el móvil y reproduje el audio de la reunión en la sala de té, justo el fragmento en el que ella exponía sus condiciones. Transfiere los 2.000 euros al mes, y yo hablaré con la familia y con tu empresa, y diré que lo del cobro de deudas fue un malentendido, y detendré toda la basura. No lo puse mucho tiempo, solo unos segundos, lo suficiente para que la gente entendiera una cosa muy clara. No estaba pidiendo dinero para medicinas, estaba exigiendo un pago a cambio de detener una campaña de difamación. El murmullo de la gente cambió de dirección. Oí a alguien susurrar. ¿Entonces es una extorsión? Otro dijo. ¡Qué mujer más retorcida! Mi suegra, desesperada, se abalanzó para quitarme el teléfono, pero yo retrocedí. Javier, también en pánico, gritó. ¿Qué estás poniendo? ¿Quieres arruinarme la vida? Tú mismo te la has arruinado al elegir este camino, le respondí. Justo en ese momento, un hombre de mediana edad salió de entre los coches. Reconocí a un pariente de la familia de Javier. Alguien que había ido a su casa un par de veces, y al que, según había oído, mi suegra le debía dinero. El hombre señaló a Pilar, furioso. Todavía me debes dinero y te dedicas a montar estos espectáculos. Me pediste un préstamo diciendo que tu nuera iba a llegar a lo más alto, y ahora la culpas de todo. Sus palabras fueron como otra bofetada en la cara de mi suegra. La gente que estaba grabando ahora se giró para grabarla a ella. Javier miró a su madre, con los ojos inyectados en sangre. Mamá, ¿no has tenido suficiente? ¿A esto le llamas salvarme? Pilar se quedó en silencio por un segundo, un silencio que no era de arrepentimiento, sino de darse cuenta de que su batalla estaba perdida. Pero justo cuando bajó la cabeza, vio un extraño destello en sus ojos, una mezcla de rencor y malicia, como si todavía tuviera una última carta guardada en la manga. Después del escándalo en el aparcamiento no me fui a casa. Sabía que un vídeo editado en el que se viera a una suegra anciana siendo supuestamente empujada por su nuera podría obligarme a dar explicaciones interminables. Volví directamente a la empresa para reunirme con el señor Prieto y decidir el siguiente paso. Él me miró y dijo una sola frase. Se acabaron las historias. Ahora toca hacer los informes. Asentí. Yo también estaba cansada de las discusiones verbales. Necesitaba un punto final, basado en procedimientos y documentos. A la mañana siguiente, la empresa convocó una reunión de urgencia. Estaban presentes RRHH, el departamento jurídico, un representante de la dirección regional y otros departamentos implicados. El motivo era escueto: gestión de incidente de fuga de datos internos y contenidos difamatorios que afectan a la marca. Sostuve la convocatoria con las manos ligeramente frías, no por miedo, sino porque sabía que esta era la batalla final dentro de la empresa. Si me mantenía firme aquí, me mantendría firme en cualquier otro lugar. Al entrar en la sala de reuniones, el ambiente era tenso. Todos estaban serios. Ya no era una cuestión de rumores, sino de proteger a la empresa. El señor Prieto estaba sentado a un lado, tan tranquilo como siempre. Yo me senté con la espalda recta, con una carpeta de documentos preparada y ordenada cronológicamente. Me dije a mí misma, hoy no llores. No te quejes. No pidas compasión, solo presenta pruebas. El director regional comenzó, yendo directamente al grano. Señora García, exponga de forma concisa la secuencia de los hechos. Limítese a los acontecimientos y las pruebas. Asentí. Empecé por el día de mi nombramiento, el ultimátum de los 2.000 euros, el divorcio. Y cómo inmediatamente después fui reasignada. Aparecieron las denuncias anónimas, el expediente de préstamo, los mensajes de amenaza y el acoso en mi apartamento. No hablé de mis sentimientos, solo de fechas, horas, hechos y pruebas. Puse sobre la mesa cada documento. El acta del banco, las capturas del expediente con el número de Javier, los mensajes de amenaza, el vídeo del acoso, las denuncias anónimas y el registro de acceso a los datos internos. En cuanto terminé, el señor Prieto tomó la palabra, como si estuviera sellando una conclusión. Explicó claramente que Laura había accedido y extraído mis datos de personal en múltiples ocasiones, con indicios de haberlos enviado fuera de la empresa. La coincidencia del dispositivo y la hora de los correos anónimos demostraba que no era una casualidad. Luego, dijo algo que silenció la sala. Si este préstamo se hubiera concedido con documentos falsos, el riesgo no sería solo para la señora García. En el expediente figura un certificado de ingresos con el sello de la empresa.
Si ese sello es falso o se ha utilizado de forma fraudulenta, la reputación y la responsabilidad legal de la empresa podrían verse comprometidas. Uno de los directivos me miró y me preguntó directamente: «Señora García, ¿está usted mezclando sus asuntos personales con la empresa? ¿Está utilizando a la compañía para resolver sus problemas familiares?» Varias personas me miraron fijamente. Respiré hondo y respondí con calma y claridad: «No. Se me ha atacado mi honor. Es cierto. Pero estoy defendiendo el honor de la empresa. Han utilizado mi cargo, mi sueldo y datos internos para difamarme, lo que equivale a difamar a la empresa. Si la compañía no actúa, mañana cualquiera podría sufrir lo mismo». La responsable de RRHH asintió. El encargado de seguridad de la información añadió que la fuga de datos era una violación grave que debía ser sancionada con la máxima severidad para sentar un precedente. La dirección regional deliberó durante unos minutos. Yo esperé en silencio, no buscando compasión, sino una decisión justa. Finalmente, la decisión fue clara y firme. Se me restituía en mi cargo de directora de sucursal, según el nombramiento original. Al mismo tiempo, se suspendía a Laura y se remitía su caso al comité de disciplina con la sanción más alta, con la recomendación de colaborar en cualquier investigación futura. Al oírlo, no sentí alegría, solo sentí como si una pesada piedra en mi pecho se hubiera desprendido. Al menos, la empresa había juzgado los hechos con la razón, no con los rumores. Pero el verdadero giro de la reunión vino después. El departamento jurídico informó de que el sello del certificado de ingresos del expediente del préstamo no coincidía con el modelo oficial de la empresa. Podría haber sido falsificado o se podría haber usado una copia antigua. Si algo así se hubiera pasado por alto, el riesgo era enorme. La dirección ordenó inmediatamente enviar una comunicación de advertencia al banco y preparar toda la documentación para colaborar con las autoridades si fuera necesario. Al oír eso, supe que Javier ya no tenía ninguna posibilidad de cargarme con sus deudas. Su trampa había sido desmantelada desde la raíz. Esa tarde Javier me llamó. Su voz era completamente diferente. Ya no era amenazante ni arrogante, sino temblorosa. «Sofía, me equivoqué. Ayúdame esta vez. Te juro que cambiaré». Guardé silencio por un momento y luego dije la única frase que le debía, la que había guardado como respuesta a su ultimátum. «Una vez me diste a elegir entre el dinero y la familia. Ahora me toca a mí, la justicia o el sentimentalismo». Y colgué, no por crueldad, sino porque entendí que salvarlo una vez más significaría encadenarme a mí misma de nuevo. Pensé que todo había terminado, pero mi suegra no se rindió. Se presentó en la entrada de la empresa, montando un escándalo y exigiendo ver a la dirección. Se plantó en medio del vestíbulo y empezó a insultarme, llorando y gritando: «Es mi nuera. Tiene que obedecerme. Se atreve a destruir a mi familia». Los recepcionistas estaban desconcertados. Mucha gente se quedó mirando. El personal de seguridad le pidió que se marchara. Pero ella se puso aún más agresiva, golpeando el mostrador como si quisiera romperlo. Pero esta vez nadie le tuvo miedo. Los guardias la acompañaron firmemente hasta la puerta de cristal. Yo estaba en mi despacho, mirando desde arriba. Mientras la sacaban, ella seguía gritando: «Revisadlo bien, es mi nuera». Y en ese preciso instante, salí junto al señor Prieto, vestida con mi traje de directora, con mi tarjeta de identificación bien visible. Mi suegra, al verme, dejó de gritar. Su expresión pasó de la furia a la confusión, y luego al miedo. Por fin entendió algo muy simple que nunca había querido entender. Yo ya no era la nuera a la que podía gritarle en la cocina. Ahora ocupaba un puesto en el que mi voz tenía peso, y sus juegos sucios ya no tenían cabida. Una semana después de la reunión, todo siguió su curso. Laura fue despedida oficialmente. La empresa remitió su expediente al departamento jurídico para investigar la difusión no autorizada de datos. No me alegré al saberlo, solo sentí lástima por una joven que había hipotecado su futuro por un cálculo erróneo. Javier ya no tenía esa actitud desafiante. Los acreedores lo presionaban más que nunca, y el banco lo citó para declarar sobre el expediente de préstamo fraudulento. El señor Prieto me comentó que se le había exigido una explicación oficial. Fue entonces cuando comprendí que la gente solo siente miedo cuando interviene la ley. Mientras creen que pueden encontrar una escapatoria o intimidar, no se detienen. Mi suegra también se quedó sin escenario. Los parientes que la habían apoyado en la cafetería empezaron a darle la espalda.
Quienes le habían prestado dinero la llamaban para reclamárselo. Oí a través de un conocido que tuvo que ir de casa en casa, dando explicaciones, pidiendo plazos. El orgullo que tanto había defendido durante años ahora la aplastaba. Esa noche, cuando volvía a mi apartamento después del trabajo, oí unos golpes insistentes en la puerta. No eran golpes educados, sino apresurados, una mezcla de pánico y miedo. Mi corazón se encogió. Abrí la puerta y allí estaba ella, mi suegra. Ya no llevaba ropa elegante ni maquillaje. Su pelo estaba revuelto, su rostro demacrado y sus ojos rojos e hinchados. En sus manos llevaba una pequeña bolsa, como si se hubiera preparado para irse a algún lugar, sin saber a dónde. Me miró durante unos segundos y de repente se arrodilló. En ese momento no sentí la satisfacción que muchos podrían imaginar. Solo vi a una mujer mayor, la misma que me había humillado y presionado, ahora de rodillas en mi puerta. Su voz se quebró. «Hija mía, sé que me equivoqué. Perdóname, ya no puedo más. Ese hija mía, en otro tiempo, quizás me habría ablandado, pero después de todo lo que había pasado, ya no era tan fácil conmoverme. No la ayudé a levantarse. Tampoco la regañé. Solo le hice una pregunta, lenta y clara. ¿Pide perdón porque me quiere o porque se ha quedado sin opciones?» Se quedó sin aliento. Mi pregunta le había arrancado la última máscara. Tardó un rato en poder hablar, su voz ronca. «Porque fui avariciosa. Pensé que eras un cajero automático. Creí que tendrías miedo de perder tu puesto, de la mala reputación, y que me obedecerías. Me equivoqué. Al oír eso, no me sentí victoriosa. Solo sentí tristeza. Tristeza porque durante todos esos años, a sus ojos yo no había sido una nuera, sino un árbol al que solo se acude para talar o exprimir. Sin pensar nunca que también siente dolor. Detrás de ella vi a Javier de pie en el pasillo, con el rostro pálido. Ya no había arrogancia ni amenazas en su expresión. Se acercó unos pasos y dijo en voz baja: «Sofía, lo siento, sé que me equivoqué». Lo miré. 6 años de convivencia. Tantas veces había esperado que me defendiera, y ahora estaba allí, no para protegerme, sino para suplicar. «¿Pides perdón porque me quieres o porque tienes miedo?», le pregunté, con una calma sorprendente. Javier bajó la cabeza. No pudo responder de inmediato. Después de un momento susurró: «Tengo miedo de perderlo todo. Miedo de ir a la cárcel. Miedo de quedarme sin nada». Al oírlo, mi corazón ya no se inmutó. Un sentimiento que solo se recuerda cuando llega el miedo ya ha llegado demasiado tarde. Pero no quería venganza. No quería hundir a nadie. Solo quería cerrar el capítulo de forma clara. Les dije, muy despacio: «No voy a volver. Y no aceptaré ninguna relación con vosotros. Pero firmaré una declaración confirmando que no tengo nada que ver con vuestras deudas. Para que cada uno asuma su responsabilidad». Miré a mi suegra directamente. «No removeré más el pasado, ni haré esto más grande. Pero a partir de hoy, cualquier acto de difamación o acoso por vuestra parte tendrá consecuencias. Si recibo un solo mensaje, si alguien más viene a mi puerta, no me quedaré callada». Pilar asintió repetidamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Javier también asintió. Sabía que las promesas hechas en la desesperación no siempre son de fiar, pero al menos ahora entendían dónde estaban los límites. Miré a mi suegra y le dije algo que había meditado mucho. El mayor sufrimiento de una persona no es la falta de dinero, sino la falta de gratitud. Usted se ha hecho daño a sí misma, a su hijo y a toda la familia. Si en su momento hubiera sabido detenerse, quizás todo habría sido diferente. Pero no dije más. Sin reproches, sin sermones. Cada adulto debe pagar el precio de sus propias lecciones. Mi suegra permaneció arrodillada unos segundos más. Yo retrocedí hacia el interior y cerré la puerta suavemente. Sin un portazo. Sin rencor. Solo un cierre tranquilo, como el de un capítulo de mi vida que se había desviado demasiado. Me apoyé en la puerta y me deslicé hasta el suelo, soltando un largo suspiro. El pequeño apartamento estaba en silencio. No más insultos, no más amenazas, no más llamadas a medianoche. Por primera vez en 6 años, sentí que ya no tenía que vivir a la defensiva. No para demostrar mi utilidad, no para mantener un hogar podrido. Simplemente vivir, respirar y seguir adelante, con mis propios pies.